buenas tardes con todos. Mi nombre es César Jara. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de la ponencia de hoy, que corresponde al bloque 3 de pediatría. Vamos a continuar ahora con las misceláneas, ya para ir acabando lo que es pediatría. Vamos a hablar un poco de gastrointestinal y nefrología pediátrica. Neurología lo van a ver ya con la maestra Massetti y cirugía pediátrica también en el apartado de cirugía, creo que ya lo hemos visto. Entonces vamos a entrar en las últimas pinceladas de pediatría. Pancreatitis aguda también ha sido una pregunta, algunas veces han venido, algunas cosas importantes con pancreatitis aguda con respecto a la población en general, es que la principal causa de la pancreatitis aguda es idiopática. ¿Ya? Sin embargo, en pediatría también pueden haber algunas otras causas como la hipertrigliceridemia, cuando los triglicéridos son más de 500, un factor de riesgo, los cálculos, que es un poco raro que sean derivados del colesterol, aunque de todo ese grupo es el más frecuente. También puede haber litiasis de origen por anemia hemolítica, que a diferencia de los cálculos por colesterol que son amarillentos, estos cálculos por anemia hemolítica son negruzcos. También tenemos otra causa aparte de eso, bueno, alcohólica, como verán, no es parte de la pancreatitis en pediatría, pero sí tenemos los traumatismos, ¿no? Cuando te preguntan en el examen a un paciente que recibe un trauma a nivel de la zona abdominal de forma cerrada, ¿no? A la zona de mesogastrio, epigastrio, piensa en pancreatitis aguda. Esa puede ser una razón. ¿Estamos de acuerdo? Otra causa de pancreatitis aguda, sepsis. Claro que sí. Recuerden que el síndrome de dificultad respiratoria aguda ocurre por la sepsis o puede ocurrir también por pancreatitis. Otras causas pueden ser los fármacos, como el ácido valproico y la mercaptopurina, que son fármacos que se pueden usar como antipilépticos, y el otro como antirreplicasor celular, que son medicamentos que pueden ocasionar pancreatitis aguda, estructurales, claro que sí, por ejemplo, páncreas anular, o infecciones, como por ejemplo la parotiditis, que bien lo dijimos en la primera clase, ¿verdad? Las paperas. Los factores de riesgo, sin duda es la hipertrigliceridemia, más de 500, un factor de riesgo. La presencia de índice de masa corporal elevado, un índice de masa corporal que está por encima del percentil 95. Hipercalcemia, ¿ya? ¿Cómo se llama? Hipercalcemia, cuando tengas un calcio mayor de 10.5, también es un factor de riesgo. Hiperparatiroidismo, cuando la PTH esté sobre un valor más de 40, puede ser un factor de riesgo. En la fisiopatología es muy importante entender que sea cual sea la causa, lo que va a hacer es que las mismas enzimas del líquido pancreático digieran al páncreas. Y las enzimas del líquido pancreático tienen principalmente, ¿qué cosa? Enzimas proteolíticas, ¿no? Trixinas y lipasas que van a digerir el mismo tejido del páncreas y van a generar una inflamación, que a un inicio va a ser local y luego puede incluir lo que es la grasa adyacente. Para definir pancreatitis aguda en pediatría necesitamos 2 de 3 criterios. Los criterios son clínico, laboratorial e imágenes. ¿Cuál es el criterio clínico? Bueno, criterio clínico creo que la mayoría lo conocemos. En pediatría es igual, es un dolor persistente, abdominal, tipo cólico, cerrado, que ocurre a nivel de la boca del estómago y que se irradia hacia la espalda, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y es un dolor que se acompaña de náuseas y de vómitos en gran cantidad, ¿ya? No hay diarrea y es un dolor que aumenta justamente con la ingesta de los alimentos. Con respecto al laboratorio, lo principal es la amilasa y la lipasa, a tener en cuenta, pero recordemos que tanto para que cumplen o sean parte del criterio, necesita que la amilasa y la lipasa por lo menos sean 3 veces sobre el valor normal. La amilasa es muy inespecífico, ¿ya? Ahí tenemos amilasa salival. La amilasa se puede subir en una infección por TORCH. La amilasa puede subir por una infección por citomegalovirus o por Epstein-Barr. Inicia su aumento desde temprano y decae a partir de las 24 horas. En cambio, la lipasa es más específico. ¿Por qué? Porque esta demora aumenta a las 6 horas, pero recién decae a partir de la semana. Recuerda que amilasa y lipasa también puede estar aumentada en ¿dónde? En parotiditis. También puede estar aumentado en parotiditis. ¿Qué otros elementos importantes que son parte también de la evaluación, aunque no son tan fuertes como la amilasa y la lipasa? La fosfatasa alcalina, marcador indirecto, el GGT, que la causa puede ser biliar, las bilirrubinas totales y fraccionadas, que me hacen pensar causa biliar, y la interleuquina 8, cuando pensamos que la pancreatitis es causada por causa inflamatoria generalizada. Las imágenes de pancreatitis aguda no son obligatorias, Solamente evalúa casos de complicación y antiduda diagnóstica. La primera prueba inicial es la ecoabdominal. Pero si tú quieres usar un gol estándar, sería la tomografía, que lo puedes hacer recién a partir del 4.er día en adelante para aplicar los criterios de Baltasar. Nosotros tenemos, así como ustedes tienen los criterios de
los criterios de Ransom, que son los criterios que aplican en el adulto para evaluar el pronóstico de lo que corresponde pancreatitis aguda. Acá en pediatría nosotros usamos el score de Banto. Tenemos el score de Banto y el score de Japanese. El score de Banto es el que les traigo porque es quizás el que se parece más, el que más han preguntado, y se basa en criterios de la admisión como las 48 horas de evolución. ¿Cuáles son los criterios de admisión? Que un paciente tenga menos de 7 años, factor de riesgo. Que un paciente pese menos de 30 a 23 kilos, factor de riesgo. Que la cantidad de leucocitos sea más de 18.500, factor de riesgo. Y que el DHL sea más de 2.000, factor de riesgo. A las 48 horas, ¿qué cosa vamos a evaluar? Calcio bajo, menos de 8.3, factor de riesgo. Albúmina menos de 0.6, factor de riesgo. Secuestro de líquido, quiere decir que el paciente tenga un aumento de volumen, ¿no? Un secuestro de líquido, ¿no? Que no haya hecho la diuresis. O sea, a ver, cuando ustedes hacen balance hídrico, les va a quedar un saldo positivo. Ese saldo positivo, ¿ya? Si en 48 horas es mayor a 75 cc por kilo, eso también es un puntaje. Y la otra es que la urea en la sangre sea mayor de 5. Entonces, el score de Banto, de acuerdo a esos criterios, va a definir, de acuerdo a su puntaje, de acuerdo a cada puntaje, 0, 2, 3, 4, 5, 8. Si el paciente tiene un puntaje de 0 a 2, la severidad es del 8,6% y la mortalidad apenas del 1,4%. Si el puntaje es de 3 a 4, la mortalidad es de 38.5 la severidad de 38.5 y la mortalidad de 5.8. Si el puntaje es de 5 a 8, la severidad es del 80% y la mortalidad es del 10%. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En el caso del score imagenológico, usamos el famoso score de Baltasar para definir lo siguiente. Si el paciente tiene un páncreas normal, la puntuación es de 0 puntos. Si el páncreas cursa con un aumento de tamaño focal o difuso, se agrega 1 punto. Si el páncreas es anormal con inflamación peripancreática, 2 puntos. Si la colección es intra o peripancreática, pero hay solamente una colección, son 3 puntos. Y si hay dos más colecciones, 4. ¿Listo? Aumento de tamaño, 1. Páncreas con inflamación peripancreática, 2. Colección, una colección, 3, 2 colecciones, 4. Sumas de Banto más Baltasar y te salen un puntaje. Ese puntaje te asegura o te pega a cuál es el factor de riesgo que tuvieras en relación al porcentaje de necrosis del páncreas. En el manejo de la pancreatitis aguda, el manejo sigue siendo igual que en adultos, es el NPO, reposo enteral y fluidoterapia. La fluidoterapia en pediatría para pancreatitis aguda es de 2.500 cc por metro cuadrado al día. Es la cantidad de líquido que se da. 2.500 cc metro cuadrado por día. Y si el paciente tiene un pronóstico de uso de NPT por más de 5 días, de ayuno más de 5 días, se podría dar NPT. ¿Por qué? Porque recuerden que un niño hace un consumo metabólico mucho más rápido que el adulto, ¿no? El manejo del dolor puede darse los opioides como la morfina o la petidina, con sus bemoles, porque antes mencionaban sobre el tema del efecto paradójico con el esfínter de Oddi, pero en pediatría no se explica tal esto, se puede usar ambos. Y la antimicoterapia solamente está aprobado para necrosis infectada o necrosis peripancreática que no mejora. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de la cirugía, debemos recordar que la elección es la colecistectomía post-pancreatitis aguda. Existen algunas recomendaciones y podrían hacerse junto con la pancreatitis aguda, pero en pediatría no han sido evaluadas, no hay un estudio grande, así que lo que se espera es que una vez pasado el periodo de pancreatitis aguda, después de unos 15 días por lo menos, poder hacer la colecistectomía. Y la otra indicación de drenaje, de cirugía, es el drenaje de necrosis post-pancreática aguda. Hablemos de infección de tracto urinario y vamos a responder algunas preguntas que me llegan al chat. Lactulosa en menores de 6 meses. Bueno, la lactulosa, según la Asociación Española de Pediatría, los puedes hacer desde el primer mes de vida, así que no hay problema, pero no es la elección, porque, como les digo, cuando usted gana una constipación en un menor de 6 meses como tal, tienen que sospechar principalmente de que hay algo orgánico, ¿no? Más que dar lactulosa, y el tema es dar orgánico, es el tema orgánico. Y sobre todo, recuerden ustedes, si van a desimpactar algo, tienen que asegurarse que la ampolla rectal tenga heces, porque si la ampolla rectal está vacía, puede ser que abajo hay una obstrucción y ustedes le van a dar un laxante, lo que va a hacer es que el paciente explote, haga una peritonitis. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando hagan el uso de lactulosa, pero se puede dar. Causa principal de la hipercalcemia en niños, principalmente la intoxicación por vitamina D. No sé qué va la pregunta, pero la hipercalcemia en niños, principalmente la vitamina D, ¿no? Recuerden que la hipercalcemia, cuando tengamos en pediatría, lo primero que hay que hacer es evaluar PTH. Si la causa de la hipercalcemia es el hiperparatiroidismo, es una causa endocrinológica, puede ser un adenoma, una enfermedad, un hiperparatiroidismo familiar, una enfermedad genética. Pero si el PTH está hacia abajo, PTH bajo,
tomas 1,2 dosas 25 hidroxivitamina D. Y la 25 hidroxivitamina D si está elevado, entonces es una intoxicación de vitamina D. La principal causa de hipercalcemia en niño es intoxicación de vitamina D. Y esto como factor de riesgo de la pancreatitis, sí, porque el aumento de niveles de calcio en la sangre tiene mayor riesgo de necrosis. Ahí genera mayor cantidad de necrosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dar qué antibiótico tiene mejor llegada a páncreas? A mí me enseñaron que era el imipenem, pero subir de frente a un carbapenem es adecuado, o hay algún antibiótico antes que tenga también una buena llegada. Más que llegada al páncreas es por la colección, no es por la zona, ¿no? Toda enfermedad, de acuerdo al estado general, ¿no? O sea, los carbapenems en gen es una buena elección porque cubre A negativos y curva anaerobios, ¿no? Pero si quisieras ser un poco más conservador, podrías iniciar con ceftriaxona y como es de la cavidad abdominal, metronidazol, podría ser una alternativa. Si el paciente no mejora o hay una gran estabilidad hemodinámica, podrías continuar con meropenem. Si hay sospecha de que es post-colocación de un dispositivo y te hace una infección peripancreática, tendrías que agregar una cobertura también. Si no vas a usar carbapenems, una cobertura para pseudomonas también, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a infección del tracto urinario, que es otro tema muy importante. La epidemiología en el tracto urinario, infección del tracto urinario, durante el primer año de vida, los varones son quienes padecen más ITU. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Después de los 12 meses, las mujeres son quienes padecen más ITUs, ¿ya? En el primer año de vida, por lo tanto, el varón es quien tiene mayor cantidad de infecciones urinarias y las mujeres después de los 12 meses. ¿Cuáles son los dos factores de riesgo más importantes para la infección del tracto urinario? Uno es la raza blanca y dos, la no circuncisión. Dicho sea de paso, apunta con un asterisco, la no circuncisión en pediatría está asociado al aumento de riesgo de cáncer de pene. ¿Estamos de acuerdo? Aumento de riesgo de cáncer de pene. Pregunta de examen. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la infección del tracto urinario? La famosa E. coli. Para todos los grupos etarios. Para todos los grupos etarios y todas las condiciones. Solamente hay un grupo en el cual la E. coli no es lo más frecuente. ¿En cuáles? En los pacientes prematuritos que están hospitalizados. Ahí el principal bacteria es el Staphylococcus coagulasa negativo. La E. coli en los primeros 6 meses se disemina principalmente, en los primeros 3 meses se disemina por vía hematógena. Por eso es que cuando un paciente tiene infección del tracto urinario, existe un gran riesgo de meningoencefalitis, ¿no? Bacteriana. Pero cuando pasan los 3 meses ya la E. coli se comporta de manera ascendente, o sea, causa infección porque va caminando hacia arriba, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen que el E. coli pueda llegar hacia arriba? La adherencia a través de las fimbrias, las glucofingolípidos, que van a ser los pegamentos que van a permitir, las pilis, los biofilms, que son los pequeños espacios donde van a permitir que la bacteria se comporte de manera ascendente. Y en el caso de la mujer, ¿por qué ocurre más frecuente la infección del tracto urinario? Por 3 razones. Por la zona perineal corta, la uretra corta y la uretra más horizontalizada. Eso es muy importante porque han preguntado estos datos epidemiológicos. Lo han preguntado, así lo han preguntado, lo han puesto así. En el caso del hito febril, si el paciente tiene menos de 2 factores de riesgo, entiendas estructurales, familiares, personales o antecedentes, el riesgo, menos de 2 factores de riesgo que haga hito febril en una mujer equivale a menor o igual al 1% que sea hito febril. Si el paciente tuviera más de 2 factores de riesgo, el riesgo puede aumentar a 2% que sea un hito febril. En el caso de los varones, si son menos de 2 factores de riesgo y están circuncidados, es 1%. Y si el paciente está circuncidado y son más de 2, puede ser menor o igual a 2%. Pero si un varón está no circuncidado, el riesgo es muy igual como si fuera un varón circuncidado con más de 2 factores de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Es el riesgo con respecto al resto de la población, o sea, más de 1% con respecto al total o 2% con respecto al total de una hito febril. ¿Y por qué le tenemos miedo a la hito febril? Porque la principal complicación de la hito febril es la cicatriz renal. Y la cicatriz renal a la larga puede generar enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el examen de elección para evaluar una cicatriz renal? La gammagrafía renal, ¿ya? Hay algunos datos importantes que ustedes lo saben. La bacteriuria sintomática, que es la presencia de bacterias en orina, pero sin ninguna sintomatología. El otro es la itus sintomática, que son aquellas bacterias que están presentes en orina, pero con sintomatología. Dicho sea de paso, abro aquí paréntesis. En un menor de 2 años, cualquier cosa que esté a fiebre puede ser una ITU. La ITU puede generar vómitos, puede generar fiebre, dolor de oído, tos, lo que sea. Cualquier paciente con fiebre más de 3 días, sospecha ITU, sospecha ITU, sospecha ITU. Cuando tú ya tienes un paciente de más de 2 años, recién los síntomas clásicos, poliequiuria, poliuria, polidixia, poliquiuria, poliauria, nicturia, pueden estar acompañadas o disuria, pueden estar acompañados de una infección de tracto urinario. ¿Estamos de acuerdo?
Cuando tú quieres clasificar una ITU baja de una ITU alta, recuerda que la ITU baja se refiere a la cistitis, que no tiene problemas renales. En cambio, la ITU alta hace referencia a la pielonefritis, que cursa con problemas renales. ¿Qué signo clínico diferencia una de la otra? En pediatría es muy raro encontrar la percusión lumbar. Es complicado de encontrarlo como signo positivo a pesar de ser una pielonefritis. ¿Cuál es la clave? Vómitos. La presencia de vómitos te orienta más a una ITU alta que a una ITU baja. Así de sencillo. ¿Cuándo decimos ITU recurrente? Cuando el paciente tiene 2 o más episodios de pielonefritis, o en todo caso cuando tiene una pielo o ha tenido una cistitis, o cuando ha tenido 3 o más cistitis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo decimos por último ITU atípica o complicada? Cuando el paciente está cursando con urosexis, falla renal, tenga una masa a nivel de la zona abdominal, tenga oligoanuria, no respuesta a tratamiento médico y haya un agente que sea diferente al E. coli, el causante de esta enfermedad. La principal causa de infección de tracto urinario a repetición en pediatría es el reflujo vesicoureteral, tanto en hombres y mujeres, a nivel reno-vesical. Pero a nivel ureteral, la principal causa, una de las causas más frecuentes o malformación más frecuente ureteral en el varón son las valvas posteriores, ¿no? En el caso del reflujo vesicoureteral, recuerda que el reflujo vesicoureteral es una enfermedad en la cual la uretra no está tan verticalizada. Entonces, al estar horizontalizada, la orina no se llega a vaciar completamente en la vejiga y se comienza a quedar en la uretra y va a ir subiendo poco a poco, haciendo que en el grado 1 aparezca un uréter, ¿no? Aparición de contraste de un uréter no dilatado, ¿ok? Se queda la orina, pero no dilata. En el 2 aparece en el uréter pelvis renal, ¿ya? Pero no se dilata, o sea, la orina, el contraste se queda aquí, se ve la presencia del contraste como tal de la orina. Recuerden que acá lo que se hace en la técnica es una cisturetrografía retrógrada. ¿Qué significa? Que por el pene o por el meato uretral de la mujer vamos a colocarle contraste, simulando que fuera la orina. Entonces, si la orina sube hasta acá, no llega a cáliz, no a pelvis, ¿no? 1. Si llega a cáliz y pelvis pero no se dilata, eso es 2. Si llega a cáliz y pelvis y se dilata levemente la zona, eso es 3. Si el paciente se dilata moderadamente, eso es 4. Y si en el 5 ya hay signo una gran dilatación con tortuosidad y pérdida de la impresión papilar, eso es 5. ¿Cuándo se opera? De 3 a 5. ¿Y qué consiste la operación? Es reimplante ureteral. El uréter que está horizontalizado, se verticaliza para que ya no haya la caída por gravedad. Factores del huésped que puede condicionar el tracto urinario. Pacientes menores de 1 año en un varón, mayores de 1 año en una mujer. Falta de circuncisión hasta 8 veces genera aumento de riesgo en los varones, principalmente porque la mucosa no se queratiniza y hay una obstrucción parcial del meato, por lo cual la orina puede quedar contenida dentro de ese espacio. En los lactantes, el principal factor de riesgo, ¿cuál es? La longitud de la uretra. La raza blanca también está asociado y en los factores genéticos solamente se ha visto importancia en los familiares de primer grado, o sea, mamá o papá. Obstrucción urinaria puede ser una causa también de infección, pero no debe ser lo más pensado como primer nivel. Y si ocurriera esto, tendríamos que hacer un estudio con ecografía renal y pensar que podría haber otro cálculo. Disfunción vesical e intestinal, paciente especialmente con parálisis cerebral infantil, reflejo vesicoureteral, residuo vesicoureteral, o reflujo vesicoureteral, que es anomalía más frecuente, la actividad sexual en los adolescentes y el cateterismo de la vejiga, que puede ser una técnica más allá de lo recomendable. Acá tenemos algunas etiologías. Ojo, E. coli sí es el más común, pero algunas que nos llaman la atención, para que tengan en cuenta. Proteus mirabilis se caracteriza por ser ureasa positiva, cosa que es muy contradictoria a E. coli y se asocia a los cálculos de struvita. Pseudomonas aeruginosa, que puede estar asociado al cateterismo, y la orina de Pseudomonas aeruginosa es una orina que puede ser azulada o violácea, también se describe. Estafilococo epidermidis, que es la causa más común de recién nacidos prematuros o coagulasa negativo, hospitalizados. Y estafilococos aprofíticos, que es la segunda causa de ITU en adolescentes y es el gran positivo más frecuente. La E. coli es la más frecuente en todos los grupos etarios. Recuerda que hematógena como punto de infección en todo el cuerpo hasta los 3 meses y a partir de los 3 meses en adelante de forma ascendente. La clínica, que lo hemos dicho, los predictores en un niño menor a 2 años. ¿Cuáles son los predictores principales? La edad,
La temperatura alta, la raza no negra, que sea una mujer, el no ser circuncidado y fiebre sin otra fuente, en menor de 2 años. Los menos comunes que no han demostrado nada de eficacia, nada de sensibilidad, es la orina con mal olor, la irritabilidad, la mala alimentación. Los vómitos y la diarrea pueden ser parte de, pero lógicamente son esporádicos, y la bilirrubinemia conjugada, o sea, una ictericia predominio directo en los lactantes, ¿no? La fiebre, sin embargo, es para muchos la única manifestación temprana de una infección de tracto urinario, por lo cual lo que hay que hacer siempre es correlacionar la intensidad del episodio febril con la posibilidad de la ITU, ¿no? Cuando generalmente un paciente persiste con la fiebre durante más de 3 días, ese criterio es muy fuerte para la infección de tracto urinaria. Una pregunta que yo podría hacer es: ¿cuál es el criterio más importante dentro de la clínica para sospechar de infección de tracto urinario en un menor de 2 años? La fiebre, efectivamente. Está obligado a descartar infección de tracto urinario. Pero en un mayor de 2 años la cosa cambia, pues porque acá están los signos clásicos, ¿no? La fiebre, la disuria, el dolor lumbar, que nos obliga a diferenciar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos otros procesos como una pielonefritis o una cistitis, y acá se acompaña el dolor abdominal, el dolor de espalda, la disuria y la incontinencia urinaria, ¿no? Ahora, el gold estándar en la infección de tracto urinaria sigue siendo ¿qué cosa? El urocultivo. ¿Estamos de acuerdo? Es el urocultivo. ¿Cuándo podemos tomar urocultivo? Lo ideal es que sea con punción suprapúbica, ¿verdad? Cualquier crecimiento de una unidad formadora de colonia te sale positivo. Es el método de elección, es el más invasivo, pero es el que asegura pues 100%, ¿no? Sin embargo, al ser muy invasivo, el que más se usa para garantizar el urocultivo es el cateterismo vesical. El cateterismo vesical tiene una sensibilidad y una especificidad del 83.99%, es medianamente invasivo, pero no tanto como la presión suprapúbica, y puede asegurarnos una toma de muestra más limpia. ¿Cuándo se considera que un paciente con cateterismo vesical y urocultivo es positivo? Cuando tiene más de 1.000 o 50.000 unidades formadoras de colonia. ¿Estamos de acuerdo? Más de 1.000 o 50.000 unidades formadoras de colonia. En cambio, por presencia de lo que corresponde a chorro medio, el urocultivo se considera positivo cuando es mayor de 10 a la quinta unidades formadoras de colonia. La bolsa adhesiva como tal no es un instrumento para hacer urocultivo. La bolsa adhesiva, que es esa cosita que se pega en el pene o la vagina del bebé, ¿no? Para que pueda orinar, no es útil para urocultivo, solamente para lo que es examen de orina simple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, eso, ¿de qué depende usar bolsa adhesiva o usar chorro medio? Depende del control de los esfínteres, ¿no? Un menor de 5 años, a bolsa adhesiva; mayor de 5 años, chorro medio, pero para examen de orina. Pero para urocultivo, en un mayor de 5 sí puedes usar chorro medio para urocultivo, ¿no? No hay problema. Pero para un menor de 5, lo único que te queda es el cateterismo, o si quieres algo más sano o intacto, o totalmente la punción suprapúbica. Ahora, hay algunas cosas muy importantes. Acá está la muestra limpia vacía. Es cuando, en caso de muestra limpia vacía, o sea, me refiero al chorro medio, más de 10 a la quinta unidad de formadoras de colonia, ¿no? Y si hay un segundo patógeno, se puede aceptar cuando el crecimiento de este patógeno es menor de 50.000 unidades formadoras de colonia. Porque si es más de 50.000, significaría que sería contaminado. En la muestra de catéter, igualito, ¿no? Se considera positivo cuando es más de 1.000 a 50.000, y si hay otro uropatógeno que crece con valor menos de 10.000, se considera también pues, como criterio. Y la muestra suprapúbica, cualquier cantidad o diagnóstico. Ahora, cuando analizamos un paciente con una posible infección de tracto urinario, va a depender. Si es un paciente menor de 5 años, se recomienda generalmente que estos pacientes siempre se les haga examen de orina junto con urocultivo de arranque, sea cual sea el resultado. Pero un paciente mayor de 5 años se puede comenzar con un examen de orina y luego con urocultivo. ¿Y qué cosa es lo que del examen de orina me va a ayudar? Principalmente son las esterasas, que me va a determinar la sensibilidad de la prueba. La esterasa me va a determinar la sensibilidad de la prueba, y los nitritos me va a determinar la especificidad de la prueba. Entonces eso es muy importante. Entonces, bajo esto, nosotros vamos a tener capacidad predictiva para infección de tracto urinario, es decir, cuánta posibilidad tenemos de hacer una ITU solamente con los resultados que tenemos. Si el nitrito y la esterasa es positiva, posiblemente tengas de 100 casos más de 20 que sean una infección de tracto urinario. Si tienes solamente el nitrito positivo y la esterasa negativo, tu predictividad puede oscilar entre 10 a 25. De 10 a 25. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y aquí la probabilidad de ITU sigue siendo alta.
Si tiene los leucocitos negativos y la esterasa es positivo, va a depender del contexto clínico. Por ejemplo, Kawasaki puede darte leucocitosis en orina, leucocituria, pero no es una infección urinaria. ¿Qué otra cosa te puede dar leucocituria? El síndrome nefrótico también te da leucocituria. ¿Qué cosa más te da leucocituria? Lupus eritematosa te da leucocituria. Entonces, ¿qué te dice cuando tengas leucocitos negativos y esterasa leucocitaria es positivo? Depende de la clínica. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se consigue este criterio para pedir urocultivo, nos dice que aproximadamente de 100, 5 te saldrán positivos. Y si la esterasa y el nitrito sale negativo, posiblemente sea ya una ITU descartada, pero si vamos a usar un urocultivo, no llegarías ni siquiera a 0,2 pacientes de 100 que les tomes urocultivo. Las imágenes en nefropediatría son importantes. La ecografía renovesical se usa, depende, ¿no? En todos los pacientes que tengan infección de tracto urinario, sean febril o afebriles menores de 6 meses, a todos les hacemos ecografía, a toditos, para buscar reflujo vesicoureteral o una causa estructural. Si el paciente es un paciente menor de 2 años, es un febril en menores de 2 años, se le puede hacer la ecografía, o sea, si son menores de 2 años, ¿no? Solamente si es febril o cualquier ITU recurrente. Si tú sospechas que de la causa de la ITU recurrente está el reflujo vesicoureteral, entonces hay que hacer una cisturoetografía retrógrada. ¿Listo? Pero para hacer la cisturoetografía retrógrada, el paciente tiene que tener un cultivo negativo y tiene que haber pasado por lo menos un mes de la infección de tracto urinario. Porque si tú le pones el contraste con infección de tracto urinario, vas a llevarlo a una piel. Y en tercer lugar está la gammagrafía, que lo que hace es valorar todas las cicatrices renales que han quedado de cada ITU febril. La gammagrafía analiza las cicatrices renales y también puede ser un examen diagnóstico para la pielonefritis. ¿Estamos de acuerdo? La gammagrafía, a diferencia de la cisto, sí se puede hacer en el proceso agudo de la enfermedad. ¿Cuándo hospitalizamos una infección de tracto urinario? Depende. Cuando un paciente es menor de 2 meses, a todas las citos se hospitaliza. Si el paciente está haciendo urosexis, a todos los hospitalizamos. Si el paciente está inmunodeprimido, se hospitaliza. Si el paciente tiene incapacidad para tolerancia oral porque está con vómitos incoercibles, también hospitalizarlo. Si hay factor social, se hospitaliza, o si hay falta de respuesta a la terapia planteada. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el tratamiento de la infección de tracto urinario? Depende. Si es una ITU baja, el tratamiento de elección, según lo que menciona la guía IFIXA, menciona que es cefalexina, ¿no? Cefalexina 50 miligramos kilo por día. Si tus criterios no estaría cefalexina y el paciente luce bien, tolera vía oral, no vomita, el tratamiento de elección sería nitrofurantoína, siempre y cuando no sea una pielonefritis, porque nitrofurantoína no llega a riñón. ¿Estamos de acuerdo? Pero el tratamiento de elección empírico es cefalexina. Nitrofurantoína podría ser una opción en todo paciente, como repito, que no vomita, que tiene un buen estado general, pero que resulta ser una ITU. Pero si tu ITU es alta y tiene intolerancia oral, el tratamiento de elección es de arranque ceftriaxona. Ya no son los aminoglucósidos, son ceftriaxona a dosis de 50 miligramos kilo por día por 5 días. ¿Estamos de acuerdo? Ese es tratamiento empírico, porque el tratamiento empírico lo vas a iniciar, ¿qué cosa? Después de haber tomado el cultivo. Primero lo tomas el cultivo y luego inicia el tratamiento empírico. El cultivo demora 2 días en salir. Una vez que sale el cultivo después de los 2 días, tú decides qué tratamiento antibiótico continúas o en todo caso quitas. ¿Estamos bien? Sin embargo, hay un grupo de pacientes que suelen hacer infección de tracto urinario a repetición, como hemos visto, ¿no? El que hace 2 pielos, el que hace una pielo o una cistitis, o el que hace más de 3 cistitis. En esos pacientes con tanto antecedente de ITU, hay una gran sospecha de que sea una E. coli la causa. ¿Y qué significa E. coli? Es una Escherichia coli con espectro de beta-lactamasas extendidos. Eso quiere decir que son resistentes a las cefalosporinas y a los beta-lactámicos. Entonces, darles ceftriaxona, cefalexina no sirve. Entonces, en ellos las únicas opciones que te quedan son los aminoglucósidos, si quieres manejarlo de manera ambulatoria, o los carbapenem si lo manejas de manera hospitalizada. Sin embargo, entre las diferentes guías que tenemos, entre las diferentes guías que nosotros tenemos y que manejamos dentro de lo que es el uso de aminoglucósidos versus meropenem, se prefiere usar meropenem, ¿no? Cada vez más, ¿no? Aminoglucósidos solamente en casos muy, muy puntuales. Porque las E. coli generalmente son aparatosas, ¿no? Profilaxis antibiótica. ¿Cuándo vamos a dar profilaxis antibiótica? La profilaxis antibiótica lo vamos a dar en todo paciente con reflujo vesicoureteral de grado 3 en adelante. De grado 3 en adelante. Si un paciente se ha operado, un paciente mientras que espera operación, desde que ya vemos que ya hay dilatación de la pelvis, comenzamos a dar profilaxis antibiótica. ¿Qué significa profilaxis antibiótica? Todos los días toma antibiótico, esté con hito o sin hito, para que no le dé hito, ¿no? ¿Qué otros pacientes tienen
indicación por profilaxis antibiótica, la obstrucción ureteral, pacientes con cálculos, pacientes que salgan con valvas, ¿no? Y tu recurrente porcentaje continuo, los pacientes con parálisis cerebral infantil, los pacientes que están postrados, ¿no? Los candidatos a cisturetografía. Si yo sé que la cisturetografía lo estoy haciendo para ver si hay reflujo vesicoureteral y mi paciente tiene ITU recurrente, pues no lo voy a dejar un mes, ¿no? O sea, tengo que darle un antibiótico para evitar que mi paciente haga una ITU, porque con ITU no puedo hacer la cisturetro. ¿Qué tratamientos se usan como la profilaxis antibiótica? La amoxicilina clavulanato, la fosfomicina, la gentamicina. En mayores de 2 meses usamos la sulfa. Y de 2 a 3 años pues, usamos la nitrofurantoína de 5 a 10. Usamos de 3 a 5 miligramos por kilo la nitrofurantoína en el manejo de la profilaxis antibiótica. Sí, se puede usar, claro, amoxicilina y amoxicilina y demás. En el grupo de las gestantes, amoxicilina puede usarse en los pacientes con ITU. Pero todo nace ¿de qué? Del cultivo. Porque si tu cultivo sale que es resistente a la amoxicilina, ya vale, pues no puedes, tendrás que cambiar. No, claro, puedes darle cefalexina, sí, no problema. Sí, sí, claro que sí. Pero diferentemente, ¿no? O sea, lo que se claro, depende de lo que hay, ¿no? Lo que tendría ideal es iniciar el tratamiento que tú quieras, pero sí hay que ver un pedido de cultivo. Por lo menos en pediatría. En gestantes ya sería gineco, pues, ¿no? La razón. Ah, es una buena pregunta. Hasta que el paciente resuelva el problema. O sea, puede serlo de por vida. Si en todo caso se espera, a veces puede esperar un plazo de 6 meses. Y si después de los 6 meses el paciente ya se le ve, no ha hecho ninguna ITU, se puede plantear cambiar un esquema más espaciado, ¿no? Pero igual, ¿no? Se va viendo. Ahora, la profilaxis antibiótica no se da una dosis plena. Se da una dosis pausada, no total. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Doctor, ¿cetraxona a partir de qué edad? Me preguntan. Bueno, cetraxona se puede dar recién nacido, sí, pero en conjuntivitis gonocócica, a 25 miligramos por kilo. Pero lo ideal es que lo usemos a partir de los 3 meses. ¿Por qué? Porque compite con la albúmina y pueden hacer ictericia. Así, hacen encefalopatía bilirrubínica, ¿no? Entonces, la cetraxona se prefiere que se use a partir de los 3 meses y la dosis que se usa para la conjuntivitis gonocócica es una dosis muy pequeñita. O sea, la dosis mínima en pediatría es 50 miligramos por kilo, pero ahí en ese caso se usa 25. Porque la conjuntivitis gonocócica tiene un alto riesgo de hacer una gonocosemia y eso puede llegar a la muerte del neonato. Entonces es muy, muy complicado. Por eso es que ahí se puede dar la luz de usar, pero en otras cosas no. Muy bien. Ahora vamos a hablar de síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico es como está en una complicación. ¿De qué? De las diarreas agudas disentéricas. El síndrome urémico hemolítico es la microangiopatía trombótica renal y es la causa más frecuente de falla renal en pediatría de causa renal. Antes clasificábamos el SHU de 2 formas al síndrome urémico hemolítico, en los atípicos y los típicos. Ahora ya esa clasificación ya fue desde el 2017. La clasificación del síndrome urémico hemolítico actual es de acuerdo al sistema de complemento. Si hay disfunción del sistema de complemento innato o no lo hay. Pero para fines del examen siguen considerando el típico y el atípico, porque el sistema de complemento es como 10 o 15 subclasificaciones, que no creo que les pregunten. El síndrome hemolítico se caracteriza por una triada clásica. ¿Cuál es? La anemia hemolítica microangiopática, pero no inmune, o sea, Kuhn negativo. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es autoinmune. Trombocitopenia por consumo, porque la plaqueta nunca la destruye ningún anticuerpo, solamente que la plaqueta se está gastando porque está tapando todas las heridas que está ocasionando el glóbulo rojo. Y por último, la falla renal, que se expresa en 2 formas, como oligoanuria y aumento de la creatinina en 1.5 el valor basal del paciente. La etiología del síndrome hemolítico es muy importante, porque de acuerdo a cómo se originó, qué cosa fue lo que ha despertado, vamos a ver el pronóstico. Por ejemplo, de acuerdo a su clasificación, podemos ser típico o atípico. Los típicos son conocidos los D positivos. ¿Por qué D positivos? Porque en su historia, en sus antecedentes, tuvo la presencia de la diarrea disentérica. En cambio, los atípicos, la es de D negativo. ¿Por qué? Porque no hubo diarrea en sus antecedentes, en su historia. Entonces, la SHU no solamente son las enfermedades con diarreas, también puede ser otras causas. Entonces, ¿qué cosas tienen el atípico? El atípico puede estar asociado a infección bacteriana como el E. coli O157H7 y Shigella dysenteriae. ¿Estamos de acuerdo? El típico es más frecuente entre 1 a 5 años, es el paciente que no convulsiona,
es el paciente que no va a diálisis y el paciente que solamente requiere manejo sintomático, nada más. En cambio, el atípico, que es el que no tiene diarrea, puede ser causado por salmonela, neumococo, por medicamentos como la ciclosporina o hasta el trasplante de riñón. Ese es más frecuente en menores de 1 año y mayores de 5. El atípico sí convulsiona, el atípico sí se va a la UCI, el atípico sí necesita diálisis. La diálisis de elección en los pacientes con síndrome hemolítico es la diálisis peritoneal. Los atípicos necesitan un anticuerpo monoclonal que se usa para el manejo, que es el eculizumab. El eculizumab, ahí lo voy a mostrar más adelante, no se preocupe, para el manejo. Entonces, los atípicos son mucho más complicados, son mucho más severos. Entonces, por eso, cuando la semana pasada hablamos de neumonía, les dije, pues neumococo puede ocasionar síndrome urémico hemolítico, ¿no? Pero es raro. ¿Listo? Generalmente lo que vamos a tener en estos pacientes son algunas cosas. Se va a caer la hemoglobina, efectivamente, porque es una anemia hemolítica. Esquistocitos ocurren porque la microangiopatía o la vasculitis que ocurre a nivel renal hace que cuando los glóbulos rojos o la sangre pase por el sistema de filtrado plasmático, ¿no? Comienzan a dañarse y se lesionan. Eso va a hacer que el glóbulo rojo sea más fácil de romper y al romperse, ¿qué cosa se va a liberar? El grupo EN, y eso va a terminar en bilirrubina indirecta aumentada. Las plaquetas generalmente van a ser menores de... Las plaquetas en estos casos suelen ser menores de 40.000, no suelen ser plaquetopenias muy severas, pero existen. Y la lactoglobina pues está consumida totalmente, pues, ¿no? La hematuria microscópica y la oliguria con la proteinuria son compromisos renales y luego los pacientes, si no se tratan, pueden llegar a isquemia cerebral porque puede generar este compromiso microangiopático, puede dañar o generar vasculitis cerebral. Y por último, puede terminar haciendo daño en otros órganos nobles como el intestino. Los pacientes pueden dar con perforación intestinal, prolapso rectal y peritonitis. O sea, síndrome hemolítico no se restringe solamente a la anemia y a la falla renal. La falla renal es el primer escalón de todo lo que viene. Luego viene el problema cerebral y por último los problemas gastrointestinales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vemos o tenemos una toxina Shiga, que en este caso es la causa más común de síndrome urémico hemolítico, la toxina Shiga coloniza el intestino y genera lesión endotelial y respuesta al huésped. Esto genera diarrea. Los factores bacterianos se generan a la circulación o se liberan a la circulación porque comienza el ataque. Entonces, estos receptores o esta toxina Shiga se va a unir al GB3 en el endotelio, que es una glicoproteína de adhesión al factor de coagulación. Y esto va a provocar que el endotelio se comience a alterar. Al alterarse, junto con las plaquetas y neutrófilos y leucocitos y proteasas, que son producto de esa guerra que ha habido de la inmunidad contra la bacteria, se produce daño endotelial y muerte celular, y eso va a replicarse en los diferentes escenarios, en el sistema nervioso central, a nivel de riñón o a nivel extrarrenal, llegando a la insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, los pacientes con anemia hemolítica, microangiopática, CUS negativo, trombocitopenia por consumo y falla renal, que es oligoanuria, hematuria o aumento de la creatinina más de 1.5 del basal, cumplen los criterios de síndrome urémico hemolítico. Sea cual sea la causa, típico o atípico, eso ya depende de la historia clínica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento en síndrome urémico hemolítico? Medidas generales: garantizar acceso venoso central. Siempre, porque los pacientes pueden entrar a diálisis. ¿Estamos de acuerdo? Aporte hídrico. Los pacientes con síndrome urémico hemolítico tienen un gran problema. ¿Por qué? Porque su riñoncito está dañado. Entonces, como está dañado y tiene falla renal y el problema es renal, acá no se soluciona con volúmenes. Acá lo que hay que tratar es restringir volúmenes, y acá la restricción de volumen es del 80 cc kilo por día o 50% del valor basal. ¿Ya? ¿En qué pacientes? Lógicamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque vamos a estar en una dicotomía entre la falla renal y la hipertensión o el edema pulmonar, que podría ser una complicación si no controlamos bien el volumen. El manejo de electrolitos es importante porque los pacientes con síndrome hemolítico pueden generar hiponatremia, hipercalemia, hiperfosfatemia y acidosis metabólica. Entonces, para la hiponatremia corregimos sodio, en la hipercalemia vigilamos el potasio, podemos dar bicarbonato que nos va a ayudar a mejorar la acidosis con el potasio. En la anemia, la transfusión solamente se va a dar transfusión de sangre en los pacientes que tengan hemoglobina menor a 6. Acá no es 7. Yo sé que la mayoría de patologías en general que ustedes revisan en medicina interna, en cirugía, es 7. En pediatría también. Acá en síndrome hemolítico es 6. ¿Por qué? Porque recuerden que no podemos darnos el lujo de usar tanto volumen. ¿Estamos de acuerdo? La plaquetopenia solamente se va a transfundir cuando haya sangrado activo. No importa si el paciente tiene 1000 o 2000 de plaquetas. Solamente se va a colocar cuando haya sangrado activo. La terapia de reemplazo renal se da cuando el paciente ya tiene un flujo urinario, tiene una tasa de filtración glomerular
menor a 15, podría hacerse una ADP, pero si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor a 8 mililitros por metro cuadrado, eso ya aplica una hemodiálisis. Sin embargo, entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, la mejor y la que ha visto mejores resultados para el síndrome urémico hemolítico es la diálisis peritoneal. Y por último, el eculizumab, que es el anticuerpo monoclonal que va contra el complemento 5, que es el tratamiento específico para los síndromes urémicos hemolíticos atípicos, esos que van con pobre pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos síndrome nefrótico en pediatría. El síndrome nefrótico en pediatría es una enfermedad que se caracteriza por la permeabilidad a través de la barrera de filtración glomerular. En el glomérulo nosotros tenemos unos pequeños espacios que se llaman hendiduras. Estas hendiduras son unos pequeños espacios por donde lógicamente va a fluir todo lo que va del endotelio se va lógicamente al espacio y luego va al endotelio, a la membrana y se va al espacio, ¿no? Para que se pueda liberar como orina, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a tener aquí es que esta barrera de filtración que está conformada por lógicamente la membrana basal glomerular, el endotelio, ¿no? Y la cápsula van a perder su integridad, exactamente a nivel de la hendidura diafragmática. Entonces aquí tenemos la barrera de filtración glomerular, está formada por el endotelio, la membrana basal glomerular y el podocito. Entonces, ¿qué tenemos? La barrera de filtración glomerular normalmente lo que hace es seleccionar qué cosa pasa y qué cosa no. Con respecto propiamente al síndrome nefrótico en pediatría, donde el problema está en la salida abrupta de la albúmina, como la principal proteína, recordemos que la membrana basal glomerular como tal complejo lo que hace es evitar la salida de proteínas a través de dos principios. La selección del tamaño. La albúmina es grande. Al ser grande no permite su flujo. ¿Por qué? Porque tapa. O sea, es grande, entonces no puede fluir, en principio. Y el otro es la carga. La carga de la barrera de filtración glomerular de la membrana basal glomerular gracias al contenido de heparansulfato es negativo. Y la albúmina es negativo. Al ser negativo con negativo se repelan. Por lo tanto, la albúmina no tiene cómo salir. ¿Cuál es el problema? Que cuando ocurre el filtrado de lo que sí puede pasar, luego va al espacio de Bowman para formar la orina. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando esta barrera de filtración glomerular se anula, la albúmina ya tiene el espacio para salir y la carga que tiene, que es el heparansulfato, se pierde. Entonces ya pierde la carga y la albúmina también puede salir. ¿Estamos de acuerdo? Ese es por el lado de la barrera de filtración glomerular. Por el lado del podocito, el podocito, que es la estructura que va a recibir lo que salga de la membrana, puede tener alteraciones tanto de las proteínas y de su estructura. Las alteraciones podocitarias primarias están relacionadas a una presentación de síndrome nefrótico congénito, que es síndrome nefrótico congénito infantil, que es aquel síndrome nefrótico que ocurre en los primeros 3 meses de vida. ¿Estamos de acuerdo? Y lógicamente la falla en la membrana, en la barrera de filtración o la falla a nivel podocitaria, sea adquirido o congénito, lo que va a ocasionar es que la hendidura diafragmática se afecte y todo aquello que realmente no debería salir, comienza a salir. Entonces, para que se produzca el síndrome nefrótico en pediatría, recordemos que el síndrome nefrótico en pediatría se define como una glomerulopatía, es la segunda causa de enfermedad renal crónica, que se produce por la gran salida de proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que salga la gran salida de proteínas, lo que va a pasar es que el paciente acostumbra a venir con edemas. Entonces, para que haya edema en el síndrome nefrótico existen dos principios. Una es el underfill y el otro es el overflow. El underfill es la presión oncótica hacia abajo. Si yo pierdo albúmina, entonces ¿qué va a pasar con mi presión oncótica intersticial? Con mi presión oncótica vascular va a disminuir. ¿Qué hace la albúmina? La albúmina retiene el líquido en el vaso sanguíneo. Al yo perder mi albúmina, porque toda esa albúmina se está yendo por la orina y ya no tengo nada más en mi sangre, ¿qué va a pasar? El líquido ya no tiene cómo quedarse a nivel del vascular. ¿Y a dónde se va a ir? Al intersticial y el paciente hace edema. ¿Qué va a pasar con el paciente? Dice, oye, estoy perdiendo contenido líquido en mi vascular. Entonces, a pesar de que esté edematizado, porque todo el líquido se está yendo al intersticial, el contenido vascular va a decir, oye, estoy perdiendo líquido. ¿Y qué cosa va a actuar? ¿Cómo va a actuar mi cuerpo? Como si estuviera chocando. Todos los pacientes con fisiopatología underfill son pacientes que se chocan a pesar de estar edematizados. ¿Pero por qué, doctor? ¿Cómo se va a chocar hipovolémicamente un paciente edematizado? Porque todo el líquido que debe estar en el vaso sanguíneo se fue al intersticio. Entonces el cuerpo actúa como si no tuviera sangre. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? El paciente activa su mecanismo de shock. ¿Y qué cosa va a hacer? Recaptar más agua. Recapta más agua, reabsorbe más líquido, pero ¿cuál va a ser el problema?
El problema no es que le falte líquido solamente, el problema es que no tiene proteínas. Entonces, puedes recaptar lo que quieras, pero otra vez ese líquido recaptado se va a salir porque no hay albúmina. Entonces, cuando la fisiopatología del underfill está sobre el overflow, el tratamiento ahí es la albúmina. La albúmina es el tratamiento de elección, no es el diurético. ¿Ya? Porque tú dices, congestiona, métele furosemida, ¿no? Pironolactona, hay que fundir edemas. No. Si la patología del underfill está sobre el underflow o el overflow, lo que hay que dar es albúmina. ¿Y cómo yo sé clínicamente que mi paciente está con underfill? Porque mi paciente está con hipotensión. ¿Por qué hipotensión? Porque como el sistema vascular ha caído, estoy con hipotensión, fragilidad distal y taquicardia. Todo como si fuera un paciente chocado. Muy diferente es al overfill. Al overflow, en el cual el problema del edema no tiene que ver tanto con la presión oncótica. O sea, yo pierdo proteínas, ok, pierdo proteínas, pero mi cuerpo, ¿qué dice? Ok, recapta líquido. Y para recaptar líquido, ¿qué cosa necesito? Necesito, ¿qué cosa? Recaptar sodio. Y al recaptar sodio, ¿qué cosa hago? Aumenta la cantidad de líquido a nivel vascular. Pero como yo recapto más de lo que estoy perdiendo, acá mi paciente también se va a ver congestionado, edematizado. Pero no porque el intersticio esté aumentado, sino ¿por qué? Porque mi sistema vascular está aumentado. O sea, en el underfill, como la presión oncótica no está, todo el líquido se va al intersticio y mi sistema vascular está en el suelo. Hipotensión, taquicardia, fragilidad. Pero en el overflow, yo recapto más de lo que dejo salir al intersticio. Por lo tanto, mi vaso sanguíneo, ¿cómo está? Llenecito. Y acá, ¿cómo va a estar el paciente? Hipertenso, porque está congestionado. ¿Va a estar la piel fría? No, va a estar caliente y el paciente va a poder tener tendencia inclusive a la bradicardia por la cantidad de volumen que mantiene. Entonces, aquí el tratamiento ya no va a ser albúmina, porque si tú le das albúmina, ¿qué va a pasar? Vas a incurgitar el sistema vascular. ¿Cuál es el tratamiento? Furosemida. Entonces, en el overfill, el tratamiento es diurético. En el underfill es albúmina. En otras palabras, disminución de la presión oncótica underfill, presión oncótica baja, albúmina baja, le doy albúmina. En el overfill es aumento de la presión hidrostática. ¿Cuál es el tratamiento? Diurético. ¿Ya? Eso es importante. El síndrome nefrótico en pediatría generalmente tiene muchas formas de presentación. La forma de presentación más frecuente en pediatría son las formas primarias. En adultos yo sé que las formas son principalmente, ¿qué cosa? La albúmina en sangre esperable. Ya, en el síndrome nefrótico, ahorita vamos a ver el nivel de síndrome nefrótico en la sangre, ahorita le respondo esto. Me dicen, ¿cuál es la presentación más común? A ver, en un adulto, las causas más comunes de síndrome nefrótico son secundarias. Quiere decir que es por VIH, HTLV, linfoma, cáncer, ¿qué puedo decir? Problemas autoinmunes, hepatorrenales, pulmonares, no lo sé. Pero en pediatría, la principal causa son primarias. Existe una forma que a mí me enseñaron los maestros y que se cumple hasta ahora. Menores de 12 años, los signos nefróticos son primarios. Mayores de 12 años son por alguna otra enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Pero en pediatría, la principal forma de presentación es de enfermedad por cambios mínimos. Como su nombre dice, enfermedad por cambios mínimos, en la biopsia de luz óptica normal no se observa. Tiene que ser con la electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el síndrome nefrótico como tal, el síndrome nefrótico como tal, ¿ya? En cambios mínimos nos da muchas características muy particulares que ahora vamos a ver más adelante. Cambios mínimos es el más frecuente y gracias a Dios el mejor pronóstico. Los pacientes con cambios mínimos no tienen falla renal, se la pasan bien, claro que se dematiza, se trata y se acabó. No presentan hipertensión arterial, nunca cursan con presiones altas. Los pacientes no hacen hematuria generalmente. Son pacientes córticos sensibles porque recuerda que el tratamiento de elección en cambios nefróticos, sea cual sea la causa, es el corticoide, la prednisona, ¿verdad? Son córticos sensibles, responde bien al corticoide y el síndrome nefrótico es más frecuente entre los 2 y 6 años en cambios mínimos. Pero no es la única presentación. La otra presentación que es un poco más agresiva es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. A diferencia de los cambios mínimos que es más frecuente de 2 a 6 años, este es más frecuente en la niñez y en la adolescencia. Aquí la urea y creatinina sí están disociadas, el paciente sí puede venir con falla renal. Acá sí puede haber hipertensión arterial, acá sí puede haber hematuria, acá sí los pacientes pueden ser corticoresistentes, o sea, no responden al corticoide, y hay que dar biológicos, o pueden ser corticodependientes, estar con corticoide toda su vida. Y acá la causa principal de la focal y segmentaria tiene que ver con factores circulantes, antígeno anticuerpo que no se depuran. ¿Listo? Sin embargo, hay otra que puede ser peor que esa, que es la membranoproliferativa, que es la que ocurre en los 12 años para adelante, la adolescencia adultez, que se asocia principalmente a nefrítico más nefrótico. ¿Listo? Ok. Ahora, según el mecanismo de daño, el síndrome nefrótico también se puede clasificar.
Si el problema de que se haya hecho el síndrome nefrótico sea que haya factores circulantes, es decir, que la bacteria con el agente etiológico, la noxa, el antígeno con el anticuerpo se haya encontrado y no se haya podido depurar, eso se llama factor circulante y eso puede explicar focal segmentaria y cambios mínimos. Pero que se formen inmunocomplejos, eso es más parte de la nefritis lúpica y de la membrana proliferativa. Según el mecanismo de daño y según proteinuria, podemos ver que si hay daño a nivel del endotelio capilar y de la membrana de revestimiento, puede haber daño a nivel de la membrana basal del glomérulo y eso ¿qué cosa va a generar? Pérdida de electronegatividad y paredes con mayor diámetro. Por lo tanto, la albúmina sale corriendo. Si hay lesión en el podocito, puede ser que el paciente haya un borramiento podocitario y eso explica la proteinuria, o sea, el borramiento, y las proteínas de recubrimiento que estarían principalmente asociadas al síndrome nefrótico congénito, que, como les dije, se diagnostica en los primeros 3 meses, ¿no? Los primeros 3 meses, síndrome nefrótico congénito infantil. El síndrome nefrótico infantil es hasta el año de edad, ¿ya? ¿Cuándo definimos síndrome nefrótico? Depende. Síndrome nefrótico para el diagnóstico, sí o sí, ¿qué cosa tienes que tener? Proteinuria. El problema es que a diferencia de los adultos, acá la proteinuria no se basa en un estándar porque la proteinuria se mide de acuerdo a la cantidad de músculo, la cantidad de peso que tienes. ¿Estamos de acuerdo? No es como un adulto que es un estándar, 3 gramos y se acabó. Acá tiene que ver con el peso. ¿Estamos de acuerdo? Y en segundo lugar, a un adulto tú puedes decir recolecta la orina 24 horas, pero un niño de 1 año que no controla esfínteres, ¿cómo vas a recolectar la orina? No se puede, entonces tienes que buscar alternativas. ¿Cómo puedo medir yo la proteinuria? A través de 2 sistemas, a través de un examen de orina al azar o un sistema de proteinuria en 24 horas. Si es un examen de orina al azar, lo que yo hago es, especialmente los niños que no controlan esfínteres, agarro, tomo una orina y lo que hago es, ¿qué cosa es? Meo el nivel de proteínas y creatinina. Si el nivel de proteínas sobre creatinina, o sea, proteínas sobre creatinina es mayor a 2 la relación, digo proteinuria nefrótica. Si yo digo que el nivel está entre 0,2 y 2, digo proteinuria no nefrótica, porque lo puede hacer cualquier otra enfermedad. La fiebre puede ser de proteinuria. Y si el valor es menor o igual a 0,2, esto se llama no proteinuria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Examen de orina al azar. Pero si el paciente ya colabora, entonces podemos hacer una proteinuria en 24 horas. ¿Y cuáles son los valores de proteinuria en 24 horas? Puede ser cuando la cantidad de proteína sea mayor a 40 miligramos metro cuadrado por hora o 50 miligramos kilo por día. Doctor, ¿me lo tengo que aprender? Sí, porque han venido preguntas así puntuales. 40 miligramos metro cuadrado por hora o 50 miligramos por kilo por día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Doctor, ¿y la tira reactiva? La tira reactiva no está en las guías para diagnóstico de síndrome nefrótico. La tira reactiva es un método alternativo que puedes usar cuando no tienes la capacidad de poder medir proteinuria, pero no está en las guías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo sospechas? Cuando hay presencia de 3 o más cruces. No es un criterio universal. ¿Listo? Proteinuria. ¿Cuál es el otro criterio? Hipoalbuminemia. ¿Cuánto debe ser generalmente la hipoalbuminemia? Menor a 2,5. Dice 25 menor a 2,5 debe ser la cantidad de albúmina que es muy sugerente de síndrome nefrótico. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro es el edema generalizado. ¿Cómo es la historia clínica de un paciente? Tenemos que preguntarnos, generalmente hay cosas que nos hacen sospechar. Primero, en pediatría los problemas renales se asocian a compromiso bipalpebral, son bipalpebrales, o generalmente se inflaman los párpados. En segundo lugar, la orina espumosa, que es una orina espumosa que no es la orina de la mañana, sino puede ser cualquiera durante el día. Además, durante el día se hace más espumosa. Lo tercero es que el paciente no orina. Hay que preguntar cuánto tiempo orina o no, porque si el paciente no orina, lo probablemente que está pasando es que ya no hay nada de nada en la sangre, o sea, es un underfill total y por lo tanto está haciendo una falla renal. Si se hincha el abdomen, es importante porque puede haber riesgo de celulitis de pared abdominal, que es otra complicación que ocurre en el síndrome nefrótico. Especialmente preguntarle si ya tiene diagnóstico de síndrome nefrótico, porque puede ser una recaída. Y sobre todo preguntar cuál fue la causa de la recaída. ¿No tomó el tratamiento? ¿Tuvo una infección viral previa en general? Entonces, en el examen físico, principalmente llama la atención el aumento de volumen a predominio de párpados. El edema bipalpebral, que es generalmente de origen matutino, porque al estar echado, como todo está al mismo nivel de la gravedad, el edema se sienta y los párpados se hinchan. Pero conforme va pasando el día, ¿qué pasa con el edema? Se va hacia abajo y los párpados bajan. La citis, con el signo de oleada de hematidez y lógicamente también la placa de tórax, porque el síndrome nefrótico puede hacerte serositis, puede hacerte derrame pleural como también derrame pericárdico.
¿Estamos de acuerdo? Y si hay fiebre espontánea, si hay fiebre, hay que descartar siempre peritonitis bacteriana espontánea, celulitis de pared abdominal, complicaciones asociadas también al síndrome nefrótico, caries dental y sinusitis. ¿Ya? ¿Qué vamos a pedir en un paciente con síndrome nefrótico? Albúmina sérica, lógico, es un criterio fundamental. Lípidos, ¿por qué? Porque los lípidos salen del hígado y vienen de los tejidos hacia el hígado a través del HDL. Y del líquido del hígado se va hacia el cuerpo a través del LDL. LDL y luego LDL, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿quién las moviliza? ¿Se mueven solos? No. ¿Quién las mueve? Las apoproteínas. Si no hay albúmina, ¿qué proteína va a haber? Entonces los pacientes hacen estatosis hepática, hacen generalmente hipercolesterolemia, ¿no? Urea y creatinina, fundamental para ver cómo está la función renal. Hemograma es importante porque recuerden que los pacientes pueden ya traducir una enfermedad renal crónica y pueden hacer una anemia crónica. Serológicos. ¿Por qué serológicos? Especialmente si son mayor de 12 años, porque el VIH, el virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C, las leucemias pueden cursar, o sífilis, pueden venir con síndrome nefrótico. Perfil de coagulación, ¿por qué? Porque las proteínas, el perfil de coagulación, ¿qué cosa es? Proteínas. Y si no hay proteínas, ¿qué cosa vas a tener? Mayor riesgo de sangrado. Complemento para ver si el síndrome nefrótico no es producto de una enfermedad autoinmune. Electrolitos, claro, si es un problema renal, pues. Parasitológico también importante porque puede ser una... Recuerden ustedes que cuando van a tratar a un paciente con síndrome nefrótico, van a usar corticoterapia por largo tiempo. Entonces, si ustedes tienen, el paciente tiene, se me fue el nombre, tichura y el otro es, el otro. Tichura y el otro es, se fue el nombre. Bueno, ya se me acordará. Entonces, hay un parásito que hace síndrome de autoinfestación, o sea, hace una infestación diseminada. Si tú das corticoides, el parásito se puede como que distribuir por todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, eso puede... No, hazte de Ascaris, se me dio el nombre, es otro nombre. Entonces, bueno, ya me acordaré. Radiografía de tórax, importante, porque hay que ver que de todas maneras que el paciente no sea una TB, le vas a poner corticoide y lo prendes. En segundo lugar, serositis. Radiografía de senos paranasales, porque si el paciente es colonizador o tiene sinusitis asintomática, puede prender con la corticoterapia. Ecografía abdominal para ver hígado, estado. Ecografía renovesical, importantísimo, a ver cuál dañado está el riñón. Y recuerden que hay otras cosas que también es importante ver. Para empezar, los pacientes con síndrome nefrótico pueden hacer deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque recuerden que la vitamina D se activa en primer lugar donde en el hígado y donde se activa por segunda vez en el riñón. Si el riñón no funciona bien, va a haber deficiencia de vitamina D. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué son las hormonas tiroides? Son hormonas peptídicas. Entonces, si no hay proteínas, lógicamente que va a haber, ¿no? Hipotiroidismo. Eritropoyetina disminuida, lógico, porque la EPO ¿dónde se forma? En el riñón, entonces va a haber anemia crónica. Y proteína C disminuida, antitromina también, ¿no? Lógicamente porque son proteínas de los factores de coagulación. Ahora, la biopsia renal, yo sé que en adultos, cuando ustedes han llevado medicina interna, dicen biopsia a todo el mundo porque las causas son secundarias. Pero en pediatría no se biopsia a todo el mundo. Generalmente las causas de biopsia en pediatría son muy reservadas. ¿Cuándo se hace? Cuando un paciente es menor de 1 año, porque entra en el concepto de síndrome nefrótico congénito infantil, y mayor de 12 años, porque sospechas en secundarismo. ¿Cuándo vas a biopsiar? Cuando hay hipertensión, hematuria o falla renal, porque ya sabes que esto no es un cambio mínimos. Esto parece una focal cementaria. Niveles disminuidos de complemento. Porque esto puede ser lupus, quizás. Recuerda que el lupus en pediatría, su signo principal siguen siendo los articulares, pero la principal causa de complicación, ¿cuáles son? Renales a la cabeza. ¿Cuáles? Sospecha secundaria, HIV, VIH, TB, asociados a síndromes. Por ejemplo, un paciente que tenga un síndrome dismórfico, que está acusando con una clínica muy parecida al nefrótico, hay que pedirle, ¿no? Hay que hacerle la biopsia. Fallas o insuficiencias renales que no están asociadas a hipovolemias, también hay que ponerlo. Y cuando un paciente hace corticoresistencia, también se lo hace, ¿ya? Ahora, ¿cómo se trata el síndrome nefrótico? Vamos con lo primero. Primero se puede dar, yo he leído a raíz de que alguien justo acá me preguntó un banqueo con respecto a los volúmenes, ¿ya? El volumen que dice en la guía que debes dar un síndrome nefrótico como está congestionado, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque en uno da albúmina y en el otro da furosemida, debe ser pérdidas insensibles más diuresis. O sea, no debemos dar más que eso, de lo que orina más lo que transpira o lo que respira, nada más. Sin embargo, preguntaron hace poco un examen y recuerden siempre a todos los renales 50%. Si no encuentran esa clave, marquen 50% de requerimiento basal, es también una opción. ¿Listo? Previo al tratamiento de inmunosupresores hay que desfocalizar al paciente, pidiendo una radiografía de tórax para descartar TB, pidiéndole una plaquita de senos paranasales para descartar sinusitis y una evaluación dental para descartar caries.
Se da diuréticos de asa, albúmina en el momento para fundir los edemas y se puede dar yecas como el enalapril o el captopril para poder, como antiproteinúrico y en el contexto de una hipertensión arterial, siempre y cuando el potasio esté bien, ¿no? Y no haya tos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento inmunosupresor que usamos en la, ¿cómo se llama? En el síndrome nefrótico? El corticoide, la prednisona. La dosis de prednisona es por 6 semanas de manera continua todos los días a una dosis de 60 miligramos por metro cuadrado día, ¿ya? Y luego de esas 6 semanas, de forma interdiaria, cada 48 horas, se da una dosis de 40 miligramos metro cuadrado cada 48 horas. ¿Estamos de acuerdo? Se da por metro cuadrado, 60 metros cuadrados y luego 40 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? O usan 2 miligramos kilo día las primeras 6 semanas y luego de manera interdiario 1 miligramo kilo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sin embargo, no todos los síndromes nefróticos responden al tratamiento. Entonces, acá hay una desclasificación interesante que les invito a leer. Cuando decimos remisión completa, cuando un síndrome nefrótico ha remitido completamente, cuando después del tratamiento con corticoide, que se le puede dar al mes, 4 semanas, se hace un corte. Entonces, y si tú ves que el paciente tiene 3 pruebas de proteinurias negativas y albúmina de 3.5, remitió. Si el paciente tiene una remisión parcial es cuando el rango de la proteinuria está entre 0.2 y 2 y la albúmina ligeramente mayor a 3. ¿Cuándo se llama corticoresistencia? Cuando a pesar de las 8 semanas de tratamiento el paciente sigue teniendo proteinuria. ¿Cuándo se llama recaída? Cuando el paciente negativizó y volvió a presentar. ¿Cuándo se llama recaidor y frecuente? Cuando el paciente dentro de 6 meses ha tenido 3 recaídas, ha tenido una recaída en 6 meses o 3 en 12 meses. Y recaidor frecuente cuando tiene 2 o más recaídas en 6 meses o 4 más en 12 meses. Corticodependencia es aquel que cuando tú le das el tratamiento y lo comienzas a disminuir, en los primeros 14 días vuelve a presentar otra vez la sintomatología. Eso es corticodependencia. ¿Y cómo se llama corticoresistencia? Que es el paciente que a pesar de 4 semanas, corticoresistencia secundaria, que a pesar de que ya ha tenido un paciente que ha respondido bien anteriormente a corticoides, ¿ya? Pero a la 4ª semana tú le haces un corte y ya no responde. Eso es corticoresistencia secundaria. Corticoresistencia primaria es a las 8 semanas, secundaria a las 4. Los invito a leer esto. Y cuando hay corticodependencia o corticoresistencia, ¿qué tratamiento damos? Podemos dar micofenolato, ¿listo? Podemos dar ciclofosfamida, ciclosporina y eventualmente pues el tratamiento que va a hacer ¿qué cosa? El terapia de reemplazo renal, que es el trasplante de reemplazo renal. Pero hay que tener mucho cuidado porque depende de la causa, ¿no? No todos los pacientes son candidatos a terapia de reemplazo renal. Depende de la edad, del pronóstico y la causa que lleva a la enfermedad renal crónica, ¿no? Exacto, eso es muy, pero muy complicado. Muy bien, vamos ahora a síndrome nefrítico en pediatría. El síndrome nefrítico en pediatría, a diferencia del nefrótico, es un proceso también inflamatorio glomerular, pero que tiene un grado de proteinuria no nefrótica. O sea, puede llegar a rango nefrótico algunas veces, pero generalmente no. O sea, en orina al azar es de 0,2 a 2. ¿Listo? Y en proteinuria va de 10 a 40 miligramos metro cuadrado hora. O sea, va en ese rango. No pasa 40 miligramos metro cuadrado hora. ¿Estamos de acuerdo? El paciente cursa con hematuria glomerular y debido a que la lesión está en glomérulo, el matí es dismórfico, hay cilindros hemáticos y granulosos. Y el paciente cursa con presión alta también, ¿no? Producto de todo este tema. En la fisiopatología vamos a ver que existen muchas causas de síndrome nefrítico, pero la causa principal del síndrome nefrítico es posinfeccioso. La principal causa, postestreptocócica. Toca el paciente que viene con faringoamigdalitis bacteriana, que ha tenido infección en la piel, una infección supurada y ahora hace presión alta, hematuria, edema, piensa en síndrome nefrítico. ¿Está bien? En pediatría. Las alteraciones, las causas pueden ser problemas genéticos, con alteraciones a nivel de elección, problemas inmunológicos y de perfusión, que lo que va a generar es un mediador inflamatorio que va a disminuir la tasa de filtrado glomerular y a nivel capilar va a generar hipercelularidad, trombosis, necrosis y semilunas, lo que va a ocasionar reabsorción de la sal porque da la sensación que hay menos, el riñón dice estoy recibiendo menos sangre, entonces reabsorbe más sal y eso hace que el paciente se hematice. Hace hematuria por la hipercelularidad y por el daño endotelial, ¿no? Y a nivel de la coagulación también, porque el sistema complemento también va a tener una función a través de la vía clásica, ¿no? Oxonización anticuerpo, la vía de lecitina o la vía alternativa también, ¿no?
¿Qué cosa debemos pedir en un paciente con síndrome nefrítico? Para empezar, el síndrome nefrítico es brusco y súbito. Generalmente se instala rápido. El criterio clínico es la hematuria. Te van a poner en el caso clínico infección previa, estreptocócica, algo que te oriente a infección, estreptocócica, y la hipertensión arterial y el edema. Recuerda que la presión alta en pediatría está correlacionado a la talla, no hacia el peso, sino a la talla. Cuando un paciente ya es mayor de 13 años, los valores de presión alta se manejan igual que de un adulto. Antes de los 13 años es de acuerdo a la talla. ¿Listo? ¿Cuáles son, por lo tanto, lo que vas a pedir en un paciente con síndrome nefrítico? Hemograma. ¿Por qué? Porque los pacientes, lógicamente, van a cursar con un proceso infeccioso. Vamos a ver si hay anemia o no. Electrolitos, como toda falla renal. Urea y creatinina también. Perfil hepático también. BSG y PCR para ver el grado de inflamación, si es aguda o un poco más crónica. La proteinuria en 24 horas para ver si es un nefrótico nefrítico o un solo nefrítico. Complemento, porque los nefríticos, cuando los analicen de acuerdo a la hipocomplementemia o normocomplementemia, podemos tener una causa más clara. El perfil ENA, serológicos y la ecografía renovesical. Y yo le agregaría otra cosa más que no le he puesto acá, que son los anticuerpos ASLO, ¿no? Los anticuerpos antiesteroidicina, ¿no? Que son los anticuerpos que usamos para las complicaciones de la faringitis estreptocócica. Recuerden que los anticuerpos no se van a activar hasta después de 2 semanas de la enfermedad. Y justo el síndrome nefrítico ocurre después de 2 semanas de la enfermedad. Entonces, si yo sospecho en un síndrome nefrítico, estoy obligado a pedir esos anticuerpos, porque si son positivos, yo sé que esto fue estreptocócico, que es la causa más frecuente en pediatría. Entonces, acá tenemos los diferentes tipos de glomerulonefritis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay? Lesiones mínimas, ya saben que es nefrótico plenamente. Focal y cementaria es nefrótico permanente. Membranosa sola es nefrótico permanente. Pero vienen otras, por ejemplo, como nefropatía por IgA, que es la más hematúrica, ¿ya? Yo les dije hace poco, o les dije cuando vimos púrpura de Henoch en la primera clase, que la púrpura de Henoch o púrpura anafilactoide es una vasculitis conocida ahora por IgA. ¿Y qué es la nefropatía IgA? Es la falla renal del Henoch, pero sin la púrpura palpable, sin dolor articular ni el dolor abdominal. Entonces, esta es la nefropatía por IgA. Son pacientes que hacen hematuria cada cierto tiempo o cada cambio de estación. La membrana proliferativa, que es la que decía que es tanto nefrótico y nefrítico. Las extracapilares, como no tienen nada que ver con son extracapilares, más que todo están relacionados con la insuficiencia renal rápidamente progresiva porque es más intersticial. En cambio, las endocapilares están más relacionadas a la hematuria, al síndrome nefrítico, porque el problema está en el mismo vaso sanguíneo, ¿no? Las nefríticas son endocapilares. Otras son, y ahora, de acuerdo a los resultados, lesiones mínimas es linfocitaria, no tiene nada que ver complemento. Focal y cementaria es factor circulante, nada tiene que ver complemento. Membranosa normal, nefropatía por IgA normal. Pero mira las membranas proliferativas. Las membranas proliferativas tienen hipocomplementemia, que eso puede estar muy relacionado quizás a lupus. Y las extracapilares son las más autoinmunes, ¿estamos de acuerdo? En cambio, las endocapilares, que son las clásicas síndrome nefríticos, mira quién tiene, hazlo positivo. Entonces, el síndrome nefrítico es netamente endocapilar en su mayoría, ¿no? Y acá está explicado por qué el síndrome nefrítico se le pide hazlo. Ahora, el síndrome nefrítico por bronquitis postinfecciosa tiene otras cosas. Es una nefritis aguda postinfecciosa más común, el pronóstico es muy favorable, es más frecuente en hombres de 5 a 12 años y el causante es este de acá, el cetococo hemolítico del grupo A. Generalmente el 10% de las fagas cursan con esta enfermedad y el 25% de enfermedades dermatológicas. ¿Estamos bien? El síndrome nefrítico ocurre por la alteración, activación del complemento más la adhesión de esta bacteria hacia justamente los vasos sanguíneos del endotelio a través de esos factores el NPLR y el SPEB. Esto hace que se generen complejos circulantes y comiencen a generar daño endotelial. ¿Hay otras causas de síndrome nefrítico postinfeccioso? Sí. ¿Cuál es? Staphylo aureus, Diplococcus pneumoniae, Epstein-Barr, parvovirus, citomegalo, Coxsackie, filari, toxoplasma. Pero el más común de todos es estreptocócica. Entonces, la hematitis postinfecciosa, como hemos visto, hematuria microscópica, hipertensiva, hematuria y edemas en 2/3 de los pacientes. Generalmente el signo más común de todos es la microhematuria. En segundo lugar, la hipocomplementaria y el resto de los criterios clínicos son variables. ¿Listo? La biopsia en el síndrome nefrítico no es de rutina, no es como el nefrótico que tiene algunas indicaciones. ¿Listo? Y ya sabes que pedir hemograma, función renal, examen de orina, albúmina de electrolitos, complemento, radiografía de tórax, cultivo de garganta, hazlo y estreptolicina, anticuerpos de estreptolicina.
Para terminar, el síndrome nefrítico tiene como tratamiento solamente de soporte. El pronóstico es favorable. Los antibióticos solamente se dan si la infección sigue persistente al momento del diagnóstico. Doctor, yo tengo anticuerpos positivos, hay que meterle antibiótico. No. Si el paciente tiene anticuerpos positivos, no significa que tenga la infección, significa que tuvo la infección hace 2 semanas, que es diferente. El soporte, tenemos que dar restricción de líquidos. No podemos dar demasiados líquidos. ¿Cuánto? El 50%. O pérdida sensible más diuresis. Manejar la presión por el tema de la hipertensión arterial y la hipercalemia. ¿Estamos de acuerdo? Podemos usar calcio antagonistas, en este caso, por el tema del riesgo de la hipercalemia que te puede dar el enalapril. Y si el paciente es producto y ya ha tenido o tiene antecedentes de infecciones estreptocócicas a repetición y cursó ya con un síndrome nefrítico, el paciente tiene que irse a alta siempre con antibiótico profilaxis. ¿Estamos bien? Y el pronóstico suele ser resolución rápida, muy pocas veces se complican y los pacientes resuelven rápidamente una vez que los anticuerpos son depurados, pero hay que dar el soporte necesario. Muy bien, vamos a las preguntas que tenemos el día de hoy. Pregunta número 1. Lactante 10 meses traído por presentar 3 días vómitos y deposiciones líquidas 8 cámaras al día. Wow. Al examen, soporoso, ojos muy hundidos, signo de pliegue positivo, piel fría y llenado capilar. Pregunta primero, ¿qué tipo de deshidratación es? No tengo peso. Entonces, ¿qué voy a usar? Mi escala de valoración rápida. ¿Cuáles son? Conciencia, ojitos, sed, mucosa, lágrimas y pliegue. De todos esos signos, ¿qué tiene? Soporoso, eso va para severo y ya cumple uno de los 2 criterios. ¿Y cuál es el otro? Los ojos muy hundidos, ya cumple 2 criterios, de los cuales uno de ellos es obligado, deshidratación severa. Pero una deshidratación severa se queda ahí, no, yo tengo que saber qué cosa, si es con shock o sin shock. Nosotros no sabemos porque no tiene presión arterial baja. No tiene presión arterial baja, pero sí tiene equivalente de shock. ¿Cuál es? La piel fría y el llenado capilar de 5 segundos. O sea, ¿tu paciente tiene shock o no tiene shock? Sí tiene shock. Recuerda que la presión baja es el último signo en pediatría. Y un paciente con shock, ¿cuál es el tratamiento? 20 cc por kilo de solución fisiológica. O lactato de Ringer puedes usar. ¿Puedes usar polielectrolítica? No, le das arritmia por el ingreso de potasio. ¿Puedes usar destroza con electrolitos? Tampoco. Solamente es cloruro de sodio o lactato de Ringer, no más. ¿Listo? Poligelina, albúmina, eso no está indicado, no hay respuesta, hay un momento de la mortalidad en pediatría. ¿Listo? Respuesta, suero oral no vas a dar, destroza tampoco, 50 es mucho, la clave es la A, ¿no? Fácil. 2. Niño de 5 años extraído por presentar engrosamiento de la voz. Esta pregunta se ha mezclado de la clase. Examen talla de 130. Mire, un niño con 5 años, ¿cuánto mide generalmente? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? 5 por 66 más 77. Eso más o menos estamos hablando. 1 metro. Mire, el paciente llega a los 4 años con 1 metro. De ahí la velocidad de crecimiento son 5 centímetros por año. O sea, el paciente debe estar midiendo 105 a 110. Mide 1,30 m. ¿Qué significa? El paciente ha aumentado su talla. ¿Por qué tendría que aumentar la talla del paciente? Veamos. ¿Qué cosa ha hecho que el paciente aumente su talla? Ha aumentado su velocidad de crecimiento. Pesa 30 kilos. 5 por 2 más 8. 10, 18. Está gordo. Acné en cara. ¿Por qué tendría que tener acné un paciente de 5 años? ¿Qué significa que haya acné en cara? Que avanzó, que arrancó la pubertad. ¿Y por qué arrancó la pubertad? ¿Es la testosterona la causante? No, es la suprarrenal la causante. Se evidencia desarrollo muscular. ¿Quién te da desarrollo muscular? Y por eso se colocan eso en el gimnasio. La testosterona. ¿Y la testosterona solamente sale del testículo? No, ¿de dónde sale también? De la suprarrenal, la dihidrotestosterona que se vuelve estradiol y luego se forma testosterona. Ok. Y tiene crecimiento testicular y del pene. ¿Quién te da crecimiento testicular y del pene? La misma testosterona. Se palpan pequeños nódulos paratesticulares. No son testiculares, sino paratesticulares al costado. ¿Y qué diagnóstico sospechamos? A ver, si fuera un hiperaldosteronismo, ¿qué hace la aldosterona? ¿La aldosterona qué cosa? Recapta sodio y bota potasio. Por lo tanto, tu paciente, ¿qué tendría que tener? Hipocalemia y tendría que tener hipernatremia. ¿Y qué va a tener por esa hipernatremia? Presión alta. ¿En dónde me hablan de la presión alta acá? No hay forma, no va por ahí. Me dice hipercortisolismo. Podría ser una enfermedad de Addison. Ok, pero recuerden que un paciente que tenga la glándula suprarrenal tiene dos partes. Tiene una corteza y tiene una médula. La médula es enterocromafines, catecolaminas. Y la corteza que tiene una capa glomerular, una capa fascicular y una capa reticular. Pregunta, ¿dónde está el problema en el Addison? Aquí generalmente a nivel glomerular fascicular, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ok. Y en el Addison que tenemos una insuficiencia glomerular y fascicular. Entonces los pacientes hacen ¿qué cosa? Hacen
hipocortisolismo, que se asocia a talla baja, a tendencia al sueño, hacen pacientes que hacen presión baja, temperatura baja. Pero el hipercortisolismo, ¿a qué está asociado? A enfermedad de Cushing. A una enfermedad de Cushing que puede ser, ¿qué cosa? Central o puede ser periférica. Pregunta, si fuera hipercortisolismo, ¿cómo es un Cushing? Un Cushing predomina la parte de corticoide o la parte andrógena. Corticoide, ¿verdad? El corticoide. ¿Y en este paciente qué está predominando? ¿La parte del corticoide o la parte andrógena? Andrógena, no va por ahí. Doctor, tumor testicular, porque hay un montón de testosterona. No, porque se palpan nódulos paratesticulares. Y generalmente los tumores testiculares son asimétricos, más que simétricos. Es bien piña que tengas el tumor en los dos testículos. Es bien raro. Tendría que ser una beta-HCG. El tumor es mucho más raro. Entonces, ¿cuál es la principal causa acá? Hiperplasia suprarrenal. Esto es una hiperplasia suprarrenal congénita virilizante. Doctor, pero nunca se deshidrató. Recuerda que la hiperplasia suprarrenal congénita son de dos tipos. Virilizante simple y perdedora de sal dentro de lo que se conoce el grupo de las clásicas, porque las no clásicas son otra cosa, ¿ya? La perdedora de sal es aquella que va con hipoglicemia, aquella que va con acidosis, hiponatremia, hipercalemia, ¿verdad? Pero el virilizante simple tiene una macrogenitosomía, ¿no? Y si no se controla, ¿qué va a pasar? Los andrógenos comienzan a producirse en cualquier cantidad porque como no se puede producir cortisol, no se puede producir aldosterona, todo lo que llega a la corteza, ¿dónde se va? Hacia la capa reticular y produce un montón de andrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces recuerden ustedes que cuando se generan las hormonas, acá está el colesterol. El colesterol va a generar un precursor gracias a una enzima que es la monestar que se llama pregnenolona. Esta pregnenolona va a tomar un camino para formar cortisol, va a tomar otro camino para formar aldosterona y va a tomar otro camino para formar dihidroepiandrosterona sulfato o andrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Como yo no puedo producir en la hiperplasia suprarrenal, no tengo la 21-alfa-hidroxilasa, no puedo producir cortisol. Entonces, a la pregnenolona no puede seguir este camino. ¿Qué le queda? Ser aldosterona o andrógeno. Pero tampoco la 21-alfa-hidroxilasa permite generar aldosterona. ¿Qué es lo único que le queda hacer? Andrógeno. Por eso la hiperplasia suprarrenal congénita hace hiperandrogenismo. ¿Se dan cuenta? Porque no permite generar colesterol y andrógeno y todo lo que debe haberse dividido entre 3 se va solamente para formar andrógenos. ¿Listo? Ok. Niño de 4 años presenta hace 15 días dolor abdominal postprandial. 15 días. Distensión abdominal y posiciones líquidas. ¿Qué cosa es una diarrea persistente? Con dolor abdominal postprandial, parece malabsortivo. Deposiciones líquidas claras sin sangre. Niega fiebre, niega pérdida de apetito. Al examen, peso para la talla, menos de deviaciones estándar, o sea, flaquito. Abdomen distendido, dolorosa la palpación profunda y ruidos sudorosos aumentados. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? A ver, Shigella, ¿será una diarrea persistente y acuosa sin sangre? No va. Amebiasis tampoco. La amebiasis, el quiste achocolatado en el hígado, diarrea disentérica tampoco no va. Salmonela tampoco. ¿Cuál es? Es una giardia. Recuerda que la giardiasis es la diarrea persistente, postprandial, la que cursa con deposición y estreñimiento al mismo tiempo. Y el paciente generalmente tiene un ruido sudoroso aumentados producto de la malabsorción. ¿Listo? Muy bien. Esteatorreicas también. 4. Lactante de 11 meses de hace 24 horas presenta 6 deposiciones líquidas abundantes. 6 líquidas abundantes sin moco, sin sangre. Un vómito y está sediento, solamente uno. Al examen está, ¿qué cosa? Irritable. Frecuencia cardíaca de 120, llanto sin lágrimas, mucosa oral seca, no dice muy seca, ojos hundidos, no dice muy hundidos, signo de pliegue positivo y llenado capilar de menor a segundo. ¿Cuál es tu esquema? Doctor, ¿será un plan A? No hay forma. ¿Será un plan B? Sí, es irritable. Dice llanto sin lágrimas, ok, eso va para C porque está ausente, pero dice mucosa oral seca, ¿qué debe ser? Muy seca para ser. Seca es solamente B. Ojos hundidos, eso es B. Muy hundidos es C. Signo del pliegue no sabemos porque el signo de pliegue es positivo desde el B en adelante. Y llenado capilar menor a segundos te orienta más a un B que para un C, ¿no? Porque no está chocado. Entonces, ¿qué cosa es? Plan B. En un plan B, ¿qué es el manejo? Primero es vía oral, vía oral, vía oral. ¿El paciente tiene una contraindicación para iniciarle vía oral? No, porque no dice que los ruidos están apagados, el paciente no está en shock, el paciente no está letárgico. Acá, entonces, ¿cuál sería la elección? Rehidratación oral. Listo. Vamos. ¿Cuál es el Ahora, si el paciente ya hubiera vomitado un montón de veces, ahí sí, ¿no? ¿Cuál es el manejo del paciente preescolar con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda, deshidratación grande y síndrome emético que acude por emergencia? Claro, entiendo que el paciente está chocado, ¿verdad? Suero fisiológico a 20 cc por kilo. Repites hasta 2 veces. Si no mejora, piensas en shock distributivo.
Lactato de Ringer puede ser, 10 cc por kilo no es 20, pero en 30-40 no, se pone inmediatamente. Sale de rotación oral, ¿cómo vas a dar si está chocado? No hay forma. Destroza no se usa. Muy bien, vamos. 6. Varón de 3 años traído de emergencia por irritabilidad y palidez marcada. Irritable y palidez. 4 días antes presentó fiebre, vómito, dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. Diarrea sanguinolenta y ahora está pálido. Al examen, frecuencia cardíaca de 120, respiratoria de 25, 37, 120 a 90. A ver, si 120 con 90 para ti es una presión alta que eres adulto, ¿qué es para un niño de 3 años? Es súper alta. Es súper alta. Entonces el paciente está haciendo problema hipertensivo, el paciente ha tenido un contexto de palidez precedido de una diarrea sanguinolenta. Veamos, palidez. Hay lesiones equimóticas y petecas que me hacen pensar qué cosa que hay, plaquetopenia. ¿Cómo se llama esa complicación de la diarrea sanguinolenta que cursa con anemia por la palidez? Plaquetopenia con equimosis y petequias. Y encima, falla renal. ¿Por qué sospecha falla renal? Porque el riñón está súper alterado. Eso es un síndrome anémico hemolítico. Doctor, ¿por qué no puede ser trombocitopenia inmune primaria? La trombocitopenia inmune primaria sí va con plaquetas menos de 100.000 y cumple el criterio, pero solamente plaquetas. Este paciente tiene creatinina en 1.2, eso no. El PTI o la trombocitopenia inmune primaria solamente es plaquetas bajas, el resto está bien. ¿Estamos de acuerdo? Lupus, no seas malo, pues es varón y encima tiene 3 años, va todo lo contrario, de ser mujer adolescente, no hay forma. Vasculitis. Es un término muy general. Insuficiencia renal aguda, claro que es una insuficiencia renal aguda, pero insuficiencia renal aguda no explica todo, ¿no? No explica la antecedente de diarrea. La mejor clave es SHU, un SHU típico, ¿verdad? Listo. Mira la creatinina, súper alta, ¿no? Los hematíes también. Vamos, 7. Lactante de 9 meses presenta hace 4 días de fiebre, deposiciones con moco, sangre, pujo y tenesmo. Tenemos diarrea sanguinolenta y tiene 9 meses. ¿Qué voy a pensar yo? Digo, diarrea aguda. La diarrea aguda puede ser disentérica o no disentérica. Si es disentérica, me pregunto, menor a 3 años, ¿cuál es la causa? Campylobacter. Si es mayor a 3 años, ¿cuál es? Shigella. Solamente se anula esto si me dice que convulsiona. Ahí todos son Shigella. Tiene 9 meses, deposiciones con moco y sangre, deshidratado moderado, sonoliento, abdomen distendido, se envía muestra para cuerpo cultivo y se inicia hidratación parenteral y se administra ¿qué cosa? ¿Cuál es el tratamiento en ambos? Tratamiento por vía oral empírico, ¿cuál es? Acitromicina. ¿Y cuál es el tratamiento endovenoso en ambos? Ceftriaxona. Pregunto, ¿qué le vas a poner al paciente si tiene abdomen distendido? Ceftriaxona. Pues además no está acá, pues, acitromicina, ¿no? Vamos. Niño de 8 meses que presenta vómitos y diarrea, se diagnostica deshidratación moderada y se decide dar hidratación oral. O sea, ¿qué cosa? Plan B. El peso actual es 8 kilos. ¿Qué me dice plan B? En el establecimiento de salud yo le voy a dar de 50 a 100 cc por kilo. ¿En qué cosa? En 4 horas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Lo puedo dar esto por vía oral o endovenoso? ¿Estamos de acuerdo? Si el paciente pesa 8 kilos, por lo tanto, ¿cuánto debe ser? 8 por 50, 400, hasta 8 por 100, 800. ¿Esto cuánto? En 4 horas. Por lo tanto, en cada hora, ¿cuánto se podrá dar? De 100 a 200. Doctor, ¿hay 2 claves? Efectivamente, puede ser cualquiera de 2 claves. ¿Qué clave es la que suele considerar Spefan y Conareme? Siempre el valor máximo. Ya vino esta pregunta anteriormente, muy parecida hace 2 años, y Conareme puso 100, 150, 160, que en la práctica está bien, porque puede ser cualquiera de esos 2 valores, de 50 a 100. ¿Ya? Pero Conareme siempre considera el valor máximo. Entonces, de los 2, ¿cuál es el valor máximo? 200. ¿Por qué lo consideran? No sé. Pero es el que consideran ellos. ¿Ya? Esa es la clave que siempre ponen. El valor máximo. Niño de 10 años, desde hace 4 días, presenta fiebre, dolor abdominal, vómitos y coluria. Paciente que tiene fiebre, dolor abdominal, vómitos y coluria. ¿Por qué tendría que tener coluria un niño? Una buena pregunta. Antecedente. Consume alimentos en el kiosco escolar. Higiénico, dietético, bajo. Al examen, ictericia y hepatomegalia. Hígado parece inflamado. TGO, 740 inespecífico. Pero TGP, mira, 1020. Te dije en la primera clase, cuando transaminasas superan el orden de 1000, que debes pensar en hepatitis. Especialmente en el contexto de un paciente que consume alimentos en el kiosco escolar. ¿Y por qué sería colúrico? Porque la bilirrubina directa, ¿qué cosa es? Se solubiliza. Entonces es colúrico y es acólico. En cambio, la indirecta no tiene cambio en la orina. ¿Y qué me voy a preguntar cuando tengo un paciente con hepatitis? Me voy a preguntar qué, ¿está deshidratado o si tiene falla hepática? ¿Cómo veo la hidratación? Los signos clásicos. ¿Y cómo sé si el paciente tiene falla hepática? ¿Qué le voy a pedir? Un perfil de coagulación. ¿Qué me interesa ver en el perfil de coagulación? Te dije, tiempo de protombina e INR. ¿Cómo está el tiempo de protombina acá? Normal. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería el mejor manejo?
Gamma-globina específica y sintomáticos, ese es para el virus de hepatitis C. Hepatoprotectores, ¿para qué? Fitomenadiona, ¿para qué? Si el paciente tiene buena TP, dice normal. Administrar interferón gamma, tampoco. ¿Cuál sería? La C, hidratación y sintomáticos. ¿Por qué no van a ponerle fitomenadiona acá? Porque el perfil de coagulación es normal. Por eso que ustedes siempre, todo paciente con historia de hepatitis, vean. Perfil de coagulación normal, olvídense. Pero si el perfil de coagulación está alterado, esta hubiera sido la clave. Fitomenadiona. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 10. Niño de 7 años con antecedente de impético. Infección, te vas pensando en una infección. Tetocócica. Que acude a consulta con su padre por presentar orina escasa. Uy, falla renal. Hematúrica, listo. Y edema periorbitario. Ya tienes edema con oligoanuria. La presión 140-90, si eso para ti es alto, que ser para un niño de 7 años. Hipertensión arterial, listo. ¿Y el complemento cómo está? En el suelo, se acabó. ¿Esto qué cosa es? Una glomerulonefritis endocapilar, o sea, llamado síndrome nefrítico. ¿Cuál es la principal presentación de síndrome nefrítico? Postestreptocócica o postinfecciosa. En cambio, que si fuera nefrótico, ¿cuál hubiera sido? Cambios mínimos. Doctor, ¿por qué no es nefrótico? Porque recuerda que no me dan la proteinuria por ningún lado. Y acá presión alta va más con nefrítico. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerda que cambios mínimos no va con presión alta, cambios mínimos no va con hipocomplementemia. ¿Quién va con presión alta y quién puede ir sí con hematuria? ¿Qué nefrótico? Focal y cementaria. Y esa no está en la opción. Nefropatía por IgA, yo te puse el cuadrito. ¿Va con hipocomplementemia? Tampoco, no va con hipocomplementemia. Y glomerulonefritis membranosa proliferativa, recuerda que es nefrótico y nefrítico. Si no me hablan acá de nefrótico, voy a marcar esto, ¿no? Entonces es postestreptocócica. Sí, no es más para adultos, es para niños prepúberes hasta los 12 años. 7, 12. ¿Ya? ¿Ya? Y si tú dices, doctor, pero es una focal y cementaria, ya, pero tendrían que ponerte la proteinuria. O sea, en ese lado tú tienes ahí un diferencial. Y permíteme, pero si te ponen el impétigo de arranque, te están diciendo marca, pues estreptocócica, ¿no? Te quieren buscar la relación. Juegas con todos los datos de la pregunta, ¿no? Dicen impético, presión, por todos lados te invitan a marcar nefrótico. Si yo te pongo la opción E, te pongo nefrótico, focal y cementaria, tampoco no la marcaría. ¿Por qué? Porque me ponen con impético. O sea, me están diciendo es algo que está relacionado con impético, o sea, de arranque. Pienso en nefrítico. Además que no hay hipocomplementemia tampoco ahí. Niño de 5 años con fases abotagadas, edema en genitales, orina espumosa, escasa y diarrea. Eso es diferente. Al examen mira la presión, 90-60, eso está bien. Mira, muy diferencial a la pregunta anterior. Abdomen globuloso, si no le da positivo. O sea, ¿qué cosa? Esto es una ascitis. ¿Qué cosa te haría sospechar el diagnóstico? Muy bien, pensamos en un síndrome nefrótico. Muy bien. ¿Y el síndrome nefrótico cómo puede ser? Medido a través de la proteinuria de dos formas. En la proteína de orina al azar y la proteína en 24 horas. Orina al azar, proteína sobre creatinina, ¿cuánto debe ser esta relación? Mayor a 2. Y en 24 horas, ¿cómo dices? La proteína puede ser mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora o mayor a 50 miligramos por kilo por día. Listo. Proteinuria sobre creatinina menor a 2, no va, debe ser mayor a 2. Tira reactiva. ¿Está aprobado en las guías? No, no está aprobado, por eso no es un sí. Colesterol sérico es algo que puedes esperar, pero no es el criterio fundamental. ¿Cuál es lo que te va a ayudar a mejorar el diagnóstico? La proteinuria. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que la tira reactiva no está aprobada en todas las guías, solamente es un apoyo en el caso que no tengas. Y además, ¿qué te dice la pregunta? ¿Qué resultado confirma todavía? O sea, te dice lo categórico. Muy bien, vamos a... Sí estamos bien, ¿no? 12. Niño de 2 años con 6 días de fiebre, anorexia, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Al examen, dolor en la palpación en mi abdomen superior derecho, borde hepático a 2 centímetros. Debajo del reborde costal derecho a nivel de la línea clavicular, sin ictericia. ¿Qué prueba solicitaría para confirmar inflamación hepática? Muy bien. Fosfatasa alcalina es obstrucción y metabolismo óseo, así que no va. BSG es muy inespecífico, es inflamación crónica. Hemocultivo es para bacteria. ¿Cuál es? Transaminasas. Si pensaras en una hepatitis, ¿qué vas a pensar? Lógicamente TGO, TGP, ¿no? Súper alto. ¿Cuándo es infección de piel? Cuando es infección después es después de una semana y faga 2 semanas. Sí, en una infección de piel no es una semana, inclusive son 2 y en faga llega a ser hasta 4 por si acaso. O sea, ¿cuál es la media para que te dé síndrome nefrítico después de la infección de piel? 2 semanas en promedio. Y en una faga 4. Te lo digo como concepto, pero no me gustaría que lo uses para resolver una pregunta, porque eso es variable, depende de cómo lo veas. Uno dice 1, 2, otro dicen de 2 a 4. Quédate con el antecedente claro, ¿no?
Pero no vas a ver el mismo, o sea, una faga no vas a verla con nefrítico al mismo tiempo. Eso es lo que yo quiero, no vea. Igual una faga con fiebre reumática tampoco no la vas a ver al mismo tiempo. Son complicaciones que aparecen después. ¿Listo? Niño de 3 años hace 5 días, malestar general, hiporexia, vómitos, dolor abdominal, fiebre, coluria y acolia. Es una hepatitis, aparentemente. Se confirma ictericia de piel y mucosa y hepatomegalia. ¿Cuál es el análisis que me confirma el diagnóstico? Esta es una hepatitis A. Muy bien. ¿Cuál será? La única, pues, ¿no? La de IgM. La de cuánto puede llegar a durar el IgM? Hasta 6 semanas, ¿no? Hasta 6 semanas. Entonces todavía tiene tiempo. Y el IgG por mucho más tiempo, por vida. 14. Niño de 4 años que presenta niña de 4 años que presenta dolor abdominal en flanco, vómitos, fiebre, poliacuria, disuria y enuresis. ¿Por qué? Porque tiene más de 2 años. Puede ser clínica confirmada. ¿Qué es esto? Probablemente si tiene disuria, poliacuria, enuresis, ¿qué cosa es? Claro, una ITU alta, probablemente ¿qué cosa? Una pielonefritis. Muy bien, porque tiene vómitos, así es. ¿Cuál es el análisis que confirma el diagnóstico? ¿El examen completo de orina? No, el examen completo de orina solamente es como un medio tamizaje. ¿Cuál es la tinción de gram positivo en orina? No, pues, ¿cuál es la bacteria más común? El E. coli. ¿Y el E. coli es gram positivo? No, pues. Urocultivo por cateterismo vesical con 1000. Urocultivo por cateterismo vesical con 1000. Confirma el diagnóstico con 1000. Debe ser, claro, de 1000 a 50.000, ¿verdad? No va tampoco. Porque está en el límite, Urocultivo de chorro medio orina mayor de 10. Esta está más clara, pues está más clara, ¿no? La D. Más de 10 a la 5. Muy bien, vamos. Lactante, mujer de 18 meses con episodios de diarrea, repetición, hiporexia y pobre ganancia postestructural. Es un paciente que se te enferma cada rato. Es traída de emergencia con fiebre alta y vómitos. Otra vez fiebre alta y vómitos. Al examen está adelgazada, está pálida, signos de deshidratación leve, abdomen descargado y reacción inflamatoria negativa. ¿En qué sospechamos? Veamos. Si fuera diarrea bacteriana, ¿cómo la reacción inflamatoria va a ser negativa? No hay forma. ¿Por qué vamos a pensar ¿Por qué vamos a negar una gastritis? Porque la gastritis no va con fiebre, pues tampoco. La intolerancia a la lactosa es un cuadro crónico. Es cierto, el paciente tiene mucho tiempo de enfermedad, pero ¿qué intolerancia a la lactosa va con fiebre? No va con fiebre. ¿Estamos de acuerdo? No va. Intoxicación alimentaria, sí, doctor. ¿Por qué? Porque hay fiebre, porque el paciente puede tener reacción inflamatoria negativa, claro que sí, porque la toxina no es una bacteria. El paciente puede tener fiebre alta, claro que sí, estamos de acuerdo, todo bien. Pero un paciente no te va a estar intoxicando a cada rato, pues. O sea, son 18 meses con intoxicaciones sucesivas. Y mira, la enfermedad que tiene a cada rato ha hecho que no gane peso. ¿Cuál de estas enfermedades se puede presentar de manera constante y que perjudique el peso y la talla del paciente? La infección urinaria. Por eso es que en todo paciente menor de 6 meses con ITU, sea febril o afebril, ecografía. Y si es febril menor de 2 años, ¿qué le pides? También ecografía. Porque ¿qué cosa tienes que descartar? Reflujo vésico-ureteral. Y eso puede ser este paciente. ¿Estamos de acuerdo? Ya, y también que es mujer, ¿no? Es otra cosa que también le suma bastante, ¿no? No, primero se hace ecografía. Si la ecografía te sale que hay hidronefrosis o sospecha de reflujo vesículo, porque la ecografía solamente va a describir si hay dilatación y si hay pérdida de la tortuosidad, nada más. Pero para saber si es que hay reflujo, necesitas hacer la cisto-uretro. Si yo veo una ecografía que dice dilatación de la periureter, el uréter dilatado, yo pienso por frecuencia que puede ser un reflujo vesicoureteral. Pero para clasificarlo necesito la cisto-uretrografía. ¿Estamos de acuerdo? La ecografía es lo primero que van a pedir. Lo primero, nunca pidan cisto-uretro de frente. Primero la ecografía. 16. Lactante mujer de 15 meses traída de emergencia con cuadro clínico de infección urinaria. Sedimento urinario, más de 100 leucocitos por campo. Listo, se toma muestra por urocultivo. ¿Cuál es el agente biológico más frecuente? Regalado, ¿no? E. coli. Recuerda que en todos los grupos, menos en los prematuritos hospitalizados, que es estafilococo gualasa negativa, ¿no? Ahí no es. Vamos, 17. Lactante de 6 meses con fiebre, diarrea acuosa y vómitos de hace 2 días. Al examen, frecuencia cardíaca de 140, frecuencia respiratoria de 50, ojos hundidos, no dice muy, pero dice hundidos. Pálido, letárgico, esto sí, punta para severa, ya tienes un criterio de severa, uno del C. Con hipotensión arterial ya se acabó, pues ya, si la hipotensión arterial es el signo más tardío y que tu paciente tenga hipotensión es que el shock se te pasó pues por toda la cara. Esta es una, claro, severa con shock, pues, ¿no? Severa con shock, se acabó. Ruido cardíaco de buena intensidad, frenada distal, ya, pues todo esto es secundario, ¿no? Listo, severa con shock, se acabó. Regalada pregunta. 18.
Por último, ¿qué distribuidor electrolítico en un lactante deshidratado explica la distensión abdominal con clorhídridos hidroaéreos? La hipocalemia. Así es. Recuerda, hiponatremia, convulsión. Hipernatremia también puede ser trastorno del sensorio, hemorragia y trombosis. Hipocalemia, parálisis del intestino. Hipercalemia, falla renal. Esas son las asociaciones que tienes que tener en la cabeza siempre. Hiponatremia, convulsión. Hipernatremia, sangrado cerebral, trombosis cerebral, puede haber. Hemorragia cerebral, ¿estamos de acuerdo? Hipocalemia, hilio metabólico, disminución del peristaltismo intestinal. Hipercalemia, pensar siempre en falla renal. Más las arritmias, que ustedes saben, hiper, ¿no? Muy bien. Muy bien, colegas, un gusto haber compartido con ustedes esta revisión. Nos estamos viendo en otra próxima oportunidad. Si hay alguna duda, lo hacen llegar a través del correo, los coordinadores lo tienen y con gusto para poder atenderlos en una nueva oportunidad. Cuídense bastante y a seguir estudiando. Gracias.